Iniciamos nuestro seminario gratuito, nómina electrónica, para que ustedes puedan aclarar sus dudas en aspectos operativos y tributarios en los grupos 3 y 4. Nos van a acompañar el señor Juan Carlos Vargas, CEO de Facturo Colombia. El doctor Roger Román de la firma Russell Berford nos va a estar apoyando con todo el tema tributario. Bien, les damos la bienvenida. Muy buenos días. Les recuerdo que el material de este espacio se va a compartir una vez finalice el evento. Muy bien, les recuerdo, el señor Juan Carlos Vargas es abogado es consultor, perdón, les confirmo. Le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos para que se presente. Qué pena, perdón. Adelante, Juan Carlos. Qué pena, se me cruzó aquí Tranquila, Carmenza. información. Te iba a Buenos días, presentar como abogado. Carmenza. Buenos días. Muy Te buenos invito para días. que te presentes. No hay problema. Muy buenos días, Carmenza. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Un saludo especial para Carmenza, que pues la vemos muy navideña con su diseño de la counter de Navidad. Muy, muy bonito. Al doctor Roger Román también un saludo, que nos va a estar acompañando hoy en la parte, digamos, como apoyo tributario, apoyo en tributaria, derecho tributario, en caso pues que necesitemos profundizar, que seguramente así va a ser, en alguna de las inquietudes que ustedes van a tener. Este tema de la nómina electrónica, y me permiten, voy compartiendo pantalla mientras voy haciendo esta presentación inicial, sí tiene bastante, bastante de dónde poder charlar, de dónde poder hablar. Seguramente van a salir muchas inquietudes. Para ello, vamos a estar respondiendo a través de Zoom, las que aparezcan a través de Zoom. Y Carmenza muy amablemente nos va a ayudar con las que están en redes sociales. Entiendo que se está transmitiendo en este momento en paralelo en YouTube y en Facebook de Accounter. Entonces, pues, todas las dudas e inquietudes que vayamos teniendo van a ser bienvenidas. Este es un tema que es muy particular, es nuevo en Colombia, entonces en todos los eventos que hemos tenido la oportunidad de participar en los últimos, bueno, tal vez casi en todo el año, llevamos ya más o menos unos 10 meses hablando de este tema, han salido una gran cantidad de inquietudes. Entonces, con todas las que podamos colaborar, con muchísimo gusto. Bueno, ya paso a presentarme. Mucho gusto, Juan Carlos Vargas Sarmiento, soy el CEO de Facturo Colombia, administrador de empresas, con estudios en posgrado de las áreas financieras, en temas de NIF y en temas de neurolingüística. Contamos con más de 15 años de trayectoria profesional, de los cuales los últimos 8 aproximadamente han estado muy enfocados en el entendimiento del desarrollo del sistema de documentos electrónicos en el país. Entonces, pues eso nos ha dado ya una posibilidad de poder desarrollar esta temática con cierto, digamos que como con cierta expertise y con un grado de acierto importante. No somos infalibles ni mucho menos, pero sí que ya hemos aprendido a desarrollar este tema. Y más en Colombia, que especialmente en los últimos 2 o 3 años empezó a desarrollarse ya de manera masiva. Colombia, realmente de documentos electrónicos venimos hablando hace mucho tiempo. Colombia fue de los primeros países en Latinoamérica que empezó a hacerlo, pero solamente hasta el año 2018-19 fue cuando ya se le empezó a dar toda la forma a este tema, y desde 2020 empezó su masificación a todas las empresas del país. Bien, con ese contexto, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad, Carmenza? De acuerdo, sí, sí, señor, perfecto. Gracias. ¿Y me escuchan bien? Sí, sí, señor, también. Perfecto. Con ese contexto, muchos de ustedes que ya están viendo la presentación dirán,
Bueno, y este tema, si vamos a hablar de nómina electrónica, ¿por qué veo yo acá que dice sistema de facturación electrónica? ¿Sí? Como que tiene que ver una cosa con la otra. Factura electrónica yo la hago desde el año pasado, o de pronto me cogió un poquito la tarde y empecé este año, ¿cierto? Es muy importante para asegurar el entendimiento de lo que es la parte de nómina, entender qué es el sistema de facturación electrónica. El sistema de facturación electrónica en Colombia ya es un ecosistema que nos habla de diferentes documentos. Entonces, qué bueno ir un poquito más allá, entender primero como una base, que es el sistema de facturación electrónica, y a partir de ahí entramos a hablar de nómina electrónica. ¿Sí? Aclarar dudas, a contarles eso, qué es, cómo se come, cómo se hace, ¿cierto? Tenemos ahorita en diciembre estimado un cuello de botella grandísimo en cuanto al tema de nómina electrónica. Ya más adelante les cuento por qué. Como siempre en Colombia solemos hacer, estamos dejando todo para lo último y pues eso esperamos que no nos vaya a generar un traumatismo. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulo y dando la bienvenida a todas las personas que estamos, vamos a arrancar la sesión. Se me hizo el cursor. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Va a ser una agenda muy concisa. Vamos a tratar de hacer este evento rápido, sencillo, para dejar espacio para que ustedes puedan preguntar. Y muchas veces este tipo de espacios se prestan mucho para eso. Primero, contexto del sistema de facturación electrónica. ¿Qué es eso del sistema de facturación electrónica? 2, ¿qué normatividad nos acompaña en este momento y cuáles son los aspectos clave de su implementación? 3, hablaremos en este punto de todo lo que ya es nómina electrónica, tema de implementación, y ahí les voy a recomendar mucho ese tercer punto, porque vamos a hablar de qué es, en qué me beneficia y qué pasa si no lo hago. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no hago nómina electrónica? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Sí? Les voy a mostrar muy brevemente cómo es el proceso de habilitación en la DIAN. Hay que hacer un proceso de habilitación en los sistemas de información de la DIAN. Y dejamos dudas e inquietudes para el final. Yo generalmente hago un par de pausas más dependiendo del número de preguntas que haya. Si hay muchas preguntas, hacemos una pausa o 2 pausas adicionales antes del final. Y ahí con el doctor Roger Román les vamos a estar acompañando en la resolución de esas inquietudes, tanto desde el punto de vista operativo, y es en la operación de la nómina, yo qué dudas puedo tener, como ya la parte, todo lo que tiene que ver con el tema tributario, con todo lo que es el tema de derecho tributario, que ahí pues obviamente hay unas connotaciones bien importantes a tener en cuenta. Bien. Bueno, este tema del sistema de facturación electrónica, ¿qué es? Entonces, nosotros el año pasado, estuvimos todo el año 2020, este año para muchos también ha sido un tema familiar, hablar de facturación electrónica, ¿cierto? Cuando yo me voy a la resolución 42 del año 2020, que es la que regula todo el sistema de facturación electrónica, en su artículo 90 yo me encuentro una cantidad de documentos, que son los que ustedes están viendo en pantalla, amén de otros más que puedan salir. En otros países que nos llevan a nosotros ventaja en este desarrollo de este ecosistema de documentos, como México, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, este sistema ya es lo suficientemente amplio para abarcar todo lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces en Colombia realmente era como un poquito atrasados con el tema, la verdad. No es un embeleco de DIAN, no es un invento de DIAN, es que realmente estábamos atrasados en la implementación de un sistema de facturación electrónica que permitiera incrementar o dar herramientas de control fiscal a la DIAN y al Ministerio de Hacienda. Entonces, dentro de ese artículo 90, nos habla de la factura de venta, como cuando yo vendo un bien o cuando presto un servicio, que es con la que estamos corriendo el día de hoy. Para todos los que ya hacen factura electrónica, más de 700.000 contribuyentes a nivel nacional, que es la parte que ya, digamos, de alguna manera tenemos solventada. Y es cuando yo vendo
algo, presto un servicio, pues yo hago una factura electrónica. Sí, soy obligado a facturar, ¿cierto? Entonces, esa parte es la que más avanzada va, ¿sí? Pero miren ustedes que es el primer paso. Luego viene un segundo paso, y es cómo estoy recibiendo yo esos documentos electrónicos. Hoy día en Colombia se emiten diariamente más de 5 millones de facturas electrónicas. Ni hablar de los días sin IVA, porque esa cifra se dispara. Recuerden ustedes que hoy, justamente que estamos de días sin IVA, las transacciones de compra y venta que vayan a estar exentas de este impuesto deben realizarse mediante facturación electrónica. Entonces, importante ver cómo estamos recibiendo esos documentos. ¿Yo qué correo le destino a eso? ¿Será que yo sí estoy respondiendo dentro de las 72 horas que tengo de plazo antes de que se me dé por aceptado tácitamente el documento? ¿Qué es ese tema de la aceptación tácita? Entonces, ahí vienen muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Desafortunadamente, este es un tema que no se le ha prestado, no se le ha dado la importancia que tiene. En Colombia, más o menos entre el 94 y 95%, y eso es gracias a un estudio que hemos venido realizando, de diferentes fuentes, más o menos podemos calcular que un 94-95% de las facturas electrónicas son recibidas de una manera errónea. Es decir, no se les hace el proceso de validación que ellas merecen, no desde la DIAN, porque la DIAN sí valida los documentos, sino desde cuando yo recibo la factura electrónica. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla para avanzar. Cuando yo recibo la factura electrónica en mi correo electrónico, yo tengo una carpeta comprimida en zip como adjunto. La abro y me encuentro los documentos. Uno que es el nombre de la factura, en un archivo que es .xml, y otro que es la factura electrónica, o el nombre de la factura electrónica en archivo .pdf. Casi el 100% de las personas toman y abren el PDF, y está bien, porque es la representación gráfica. Pero yo también debería validar el XML, para validar dos cosas. Primero, que el XML esté bien construido, y segundo, que corresponda a lo que dice la representación gráfica. ¿Por qué yo debería validar el XML? Por una sencilla razón, y es que el XML en síntesis es la factura electrónica, no el PDF. Entonces, ojo con eso, seguramente tendremos oportunidad de hablarlo con más detalle en otro momento. Luego viene el documento soporte en compras que nos ligados a facturar, ¿cierto? Es el que nos va a legalizar esas compras que nosotros hacemos a personas que no están obligadas por norma a emitirnos una factura, ¿cierto? Ese documento soporte en compras dentro de lo que es el mini ecosistema de nómina electrónica va a ser importante. ¿Por qué? Porque en Colombia, y ya ahorita se los voy a contar con detalle, hay dos maneras de contratar a un empleado, ¿cierto? Siendo que la prestación de servicios es una contratación que tiene unas connotaciones diferentes a una connotación laboral, pero en Colombia se utiliza. Entonces el documento soporte en compras ahí va a ser importante. Ya enseguida viene lo que es la nómina electrónica como tal, ¿cierto? Todos los pagos que nosotros hacemos a nuestros empleados y que son deducibles de nuestra renta, no los llevamos a la nómina electrónica. Bien, entonces eso es lo que vamos a profundizar más adelante también el día de hoy. Para complementar sistema de facturación electrónica está toda la parte de factoring Radian. El Radian es una plataforma que va a tener la DIAN, que va a permitir llevar la trazabilidad de lo que sucede con las facturas electrónicas. Recordemos que las facturas electrónicas son títulos valores. Títulos valores que yo puedo transar en el mercado. Y esto se hace a través de una herramienta que se llama factoring. Para no extenderme en ese tema, ¿qué es el factoring? Es como si yo les pido una factura a Counter por 10 millones de pesos y yo se la expido hoy 3 de diciembre y ellos me dicen, ok, yo te la pago a 30 días o a 60 días porque es que, o a 90 días porque es mi política de pago, pero yo necesito ese dinero para pagar las primas de mis empleados. Entonces, ¿qué hago? Acudo al sistema financiero, que son los que generalmente están avalados para este tema, para ofrecer esa factura en endoso a esa entidad con una tasa de descuento. Pero como toda esa trama de negociación y todo lo que sucede con la factura debe llevarse una trazabilidad, pues para eso creó la DIAN Radian. ¿Listo? Que ahí van a estar todos los eventos de lo que suceda con esa factura.
si la factura se emitió, si fue aceptada, si fue endosada, si fue paga, si tiene alguna restricción judicial, etc. Luego para 2022, sabemos pues que viene un año convulsionado porque se vienen elecciones, porque se viene una cantidad de cosas, pero está ya programado el documento equivalente electrónico. Documento equivalente en la misma resolución 42 de 2020 que hablaba hace un momento, tiene determinados 12 documentos que equivalen a una factura. Los más representativos, primero el POS, la tirilla de POS, documento de los peajes, documento de servicios públicos, entre otros tantos, que van a ser regulados, o sea, ellos ya están regulados como documento físico, ¿sí? Los tiquetes aéreos, pero en algún momento del próximo año, muy seguramente, va a venir una regulación. Perdón, Carmenza, disculpa, me empezaron una obra aquí en el apartamento contigo. ¿Se oye ruido de fondo? Un poco, pero pues no mucho, tranquilo. ¿No mucho? ¿Me avisas, por favor, y si es el caso, me pongo audífonos para aislar el... Pues ahora sí escuché. ¿Sí? Permítame, me pongo los audífonos mejor. Bueno, señor. Listo. Ahí me confirmas, por favor, ¿me estás escuchando bien? Mejor, sí, señor, Ok, muchas gracias. perfecto. Sí, qué preciso. Como es hora de trabajo, pasa. Bueno, entonces les estaba contando que este documento equivalente va a ser electrónico, muy seguramente para el próximo año. Sí, es de las novedades que vienen para 2022, es que se va a hablar de documento equivalente electrónico. Ya todo lo que es el POS, todos los documentos que yo les mencioné y algunos más van a pasar a ser electrónicos también. O sea, entran dentro de ese ecosistema de facturación electrónica ya como documento electrónico. ¿Sí? Para que lo vayamos teniendo presente allí, todo lo que son establecimientos, peajes, aerolíneas, bueno, las agencias de viaje, bueno, y en general todas las entidades que trabajan con documentos equivalentes. Luego va a venir el tema del comercio exterior. Otros documentos, ¿como cuáles? Toda la parte de importaciones. En algún momento va a ser electrónica. Ya hoy se hace factura electrónica de exportación. ¿Cierto? Han llegado a hablar de los inventarios electrónicos. Pues eso yo la verdad no lo he visto en ningún momento en la normatividad, pero han llegado a hablar de ello. ¿Cierto? Y en general, todos los documentos que la DIAN regule y vea necesarios para llegar a un fin que va a ser la contabilidad electrónica. Y eso es importante. En algún momento en nuestro país muy seguramente va a haber contabilidad electrónica. No voy a decir que sea el próximo año, porque no lo sé. Posiblemente en 2, en 3 años, 4 años, en algún momento en Colombia va a haber contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué va a ser básicamente? El procesamiento o digamos, el procesamiento de todos los movimientos contables en línea hacia la DIAN. ¿Sí? Vuelvo, repito, no es un invento colombiano, no es un invento de la DIAN, esto viene casi de toda Latinoamérica, que ya lo implementó, y seguramente va a llegar a Colombia. ¿Listo? Importante, esto se convierte en la mejor herramienta de control fiscal de la entidad. Y esto es netamente control fiscal, para evitar temas de evasión de impuestos y demás. Esto se lo pueden encontrar, como yo les decía, en la resolución 42 del año 2020, artículo 90. Y ya más adelante vamos a ahondar un poquito en cuanto a lo que es nómina electrónica, porque es importante entender ese concepto de sistema de facturación electrónica. ¿Bien? Bueno, ya pasamos al tema nómina, a lo que nos trae el día de hoy. Nómina electrónica, un paso más en la transformación digital que está sufriendo nuestro país. Ustedes saben que desde el año pasado, con todo el tema normativo, lo que pasó con COVID, eso tuvo una aceleración sin precedentes en Colombia, un camino que ya no tiene retorno, que hoy continúa con la nómina electrónica. Entonces allí, lo primero es, ¿cuál es la normatividad, cierto?, que sustenta ese tema de la nómina electrónica, ya siendo un poquito más concisos. Entonces les hablaba yo primero de una resolución que fue la 42 de 2020 en su artículo 90, que es la que dentro del sistema de facturación, en uno de los puntos, dice todo lo que reglamente pagos por rentas de trabajo, aportes para fiscales y demás erogaciones de la nómina hace parte del sistema de facturación electrónica. Entonces, desde ese momento ya nos decían que iba a haber en Colombia nómina electrónica. Sinceramente no esperaba que fuera tan rápido. Pensé que íbamos primero con otros documentos a pasar luego a la nómina,
pero se invirtió el tema, primero va la nómina y luego vamos con otros documentos. Luego, en febrero de este año, sale la resolución 13 de 2021, que le da forma a la nómina electrónica en el país, determinando las condiciones técnicas, las condiciones operativas, el anexo técnico tan importante de nómina electrónica que opera hoy en nuestro país, y el primer calendario de implementación de la nómina electrónica, ¿cierto? Que fue la primera vez que nos dijeron, esto debe ir así. Posteriormente, en mayo y hacia finales de julio, salen otras dos resoluciones, que son la resolución 37 y 63. Esas resoluciones básicamente extienden plazo para la entrada en operación de los documentos del documento soporte de la nómina, ¿cierto? El calendario vigente es el de la resolución 63 de 2021. Como yo sé que muchos de nosotros decimos, pues si ya lo extendieron 2 veces, puede venir una tercera, les quiero contar que ya estamos casi finalizando el calendario. Entonces, y no lo extendieron más. Por lo cual es muy improbable que a estas alturas del partido, la Dirección de Impuestos o Minhacienda venga y haga otra extensión de plazo. Es muy, muy improbable. Ya yo creería que nos quedamos con los plazos en los que estamos. Ya más adelante les contaré cuál es el calendario. Y viene la resolución 12 de 2021 como un asterisco, un cuarto punto con asterisco, que es la que reglamenta el documento soporte en compras a no obligados a facturar. Y la incluimos, como decía, en este mini ecosistema de nómina, por la razón que en Colombia tenemos dos maneras de legalizar la prestación de un servicio o un contrato laboral con una persona, ¿cierto? Pasa que en Colombia muchas veces cogemos el contrato de prestación de servicios como contrato laboral, lo cual pues no es propiamente correcto, pero es totalmente sabido que en Colombia muchísimas empresas lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo opera el tema de la nómina y el documento soporte? El tema de la nómina, o lo que yo voy a reportar en nómina electrónica, son todos los gastos y erogaciones de las personas que tengo con contrato laboral, ¿cierto? Si yo tengo en mi empresa 15 trabajadores, pero realmente son 12 colaboradores vinculados por nómina, pues esos 12 son los que yo reporto por la nómina electrónica. Los otros 3, que están por prestación de servicios, que es la otra modalidad que se utiliza, generalmente se sustentan con una cuenta de cobro, y esa cuenta de cobro yo me la llevo a un documento soporte en compras a no obligados a facturar. Bien. La resolución 12 de 2021 determina todas las condiciones técnicas y operativas de ese documento soporte, incluso un calendario que decía que iba para agosto de este año. ¿Qué pasa? Que la misma resolución 63 que salió a final del mes de julio nos dice que ese documento ya no va, ya no entró como electrónico en agosto, sino que va para enero del año 2022. Ojo con eso. Empezando mes de febrero, aprovecho para hacer la cuña, con Accounter vamos a tener un evento donde vamos a hablar específicamente de ese documento y su transición al ecosistema electrónico. ¿Bien? Bueno. Continuando, vamos a ver las principales pautas de operación de la nómina electrónica. Resolución 13 de 2021, ¿cierto? ¿Cómo funciona ese tema? ¿Cómo opera la nómina electrónica en nuestro país? Lo primero es que me sirve como un deducible para el tema de renta y complementarios, ¿sí? Digamos que en este momento, como está determinada la nómina electrónica en Colombia, la matriz, la síntesis, la columna vertebral. Y es que son esos gastos, erogaciones que yo me tomo para llevar y deducir en mi renta, ¿sí? Amén que más adelante se pueda extender al régimen simple, a otro tipo de contribuyentes que son del régimen especial de renta, que ya en algún momento pues seguramente saldrán preguntas y las veremos con Roger para ahondar un poquito ahí. Pero hoy la columna vertebral de la nómina electrónica es que me sirve para mis deducibles de renta. ¿Listo? Esa es la columna vertebral de mi nómina. Luego, ya cuando yo voy a empezar a hacer nómina electrónica, importante, una pauta importante, y es que yo debo ser facturador electrónico, ¿sí? Hoy día para hacer nómina electrónica yo debo ser facturador electrónico, debo estar habilitado como facturador electrónico. Va a haber
va a haber una fecha especial para quienes no son obligados a facturar electrónicamente para el próximo año. Eso hace parte del calendario que vamos a ver ahora. Cuando yo empiezo a hacer nómina electrónica, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es ir a habilitarme en un micrositio que tiene la DIAN para esto, que es en su página web, donde uno entra y como que selecciona el modo de operación y saca un set para ir a hacer las pruebas. ¿Cierto? Es lo primero que yo tengo que hacer para hacer nómina. Justamente, una vez que yo hago eso, me llevo ese set de pruebas y lo hago en la solución en la cual voy a trabajar nómina electrónica. Similar a la factura electrónica. Son 8 pruebas las que se deben surtir. 4 de documentos soporte de pago de la nómina electrónica, que básicamente son los pagos que yo le voy a hacer a mis empleados. Devengos menos deducciones igual a netos por empleado. ¿Cierto? 2 de nota de ajuste eliminar y 2 de nota de ajuste reemplazar. Entonces alguien me va a decir que de pronto no lo tenga muy claro. Juan Carlos, en castellano, ¿qué es ese tema de notas de ajuste? Lo explico con 2 ejemplos. Resulta que Accounter le va a pagar a Carmenza, ¿cierto? Y le liquidó el pago del mes de noviembre. Pero resulta que la persona de la nómina le iba a pagar a Carmenza 2 millones de pesos, pero se equivocó, estaba trasnochada, enamorada, venía de la fiesta de fin de año de la empresa, lo que sea, y se le fue un cero de más. Entonces, ¿qué pasa? Que el documento que envió a la DIAN lo envió por 20 millones de pesos. Como todos quisiéramos, en especial Carmenza, que esto fuese así, pero no lo es, yo tengo que hacer un ajuste de ese documento. ¿Cierto? Ese ajuste de ese documento se hace mediante una nota de ajuste. Y existen 2 maneras de hacerlo. La nota de ajuste de reemplazar transacción, donde la persona de nómina de Accounter le va a decir a la DIAN, señor DIAN, qué pena, yo me equivoqué, Carmenza realmente gana 2 millones, no 20, como yo le puse en el documento anterior, ¿cierto? Y reemplaza el documento anterior. O la otra manera es, si en Accounter trabajaba, no sé, John, por mencionar a alguien, y John salió hace 3 meses, pero a la misma persona de nómina se le olvidó, porque estaba despistada en ese momento también, desactivarlo de su nómina, ¿sí? Darle de baja en su nómina, y ahorita en diciembre va a ir a hacer un documento soporte. Entonces ahí ya no va a ser una nota para reemplazar una información, porque es que realmente es un pago que no se va a dar. Porque John salió hace 3 meses de la compañía, ya Counter lo liquidó y quedaron los mejores amigos, pero ya en este momento no tienen ningún vínculo laboral. Entonces, ahí opera la nota de ajuste de eliminar transacción, porque no se va a dar, digamos, es un ejemplo de una transacción que no se va a dar. ¿Bien? Entonces, volviendo al tema de habilitación, 4 documentos soporte de nómina, de 4 pagos a empleados que son en prueba, obviamente, no tienen que corresponder a la realidad. 2 de nota de ajuste de eliminar y 2 de nota de ajuste de reemplazar transacción. Con esos 8 documentos en prueba, ya yo quedo habilitado. ¿Sí? O digamos que termino mi proceso de habilitación, porque con el simple hecho de yo ser facturador electrónico, ya tengo el 50% de la habilitación en la DIAN. ¿Bien? Bueno, una vez que yo ya hice mis pruebas, que yo ya seleccioné mi proveedor y fui lo matriculé en la DIAN, o dije con quién iba a trabajar, ya viene, bueno, ¿cómo voy a empezar a operarlo? ¿Cierto? Y ese cómo voy a empezar a operarlo, lo primero que debo definir es la numeración, ¿cierto? Para las notas de la nómina electrónica y para los documentos de la nómina electrónica, se debe de definir una numeración que va con un prefijo, igual que en la facturación, y con una numeración consecutiva que yo defina, ¿cierto? ¿Cuál es el tema allí? Que esa numeración, a diferencia de la facturación electrónica, yo no debo ir al muisca de la DIAN a pedir una resolución. Sencillamente, la defino internamente. ¿Sí? Pero ojo, que no se nos vaya a confundir el llevarla internamente con el desorden o con ir a saltarme los consecutivos, porque eso no se debe hacer. Por más que yo la defina internamente, yo debo llevar una numeración consecutiva de la nómina electrónica y de las notas de ajuste de esa nómina electrónica. ¿Bien? El calendario, del famoso calendario del que hemos hablado, está determinado según el número de empleados. Entre más empleados tenga,
ya debía haber empezado, porque el calendario, estamos en medio del calendario, y había la posibilidad de hacer una implementación anticipada. Esa posibilidad a día de hoy prácticamente ya murió, porque ya estamos finalizando el calendario. Solo hablábamos cuando estábamos hablando por allá en agosto, en septiembre, en octubre. Ah, sí, es que yo puedo entrar antes si quiero, claro, puedo entrar antes. Pero ya ahorita, el tema de implementación anticipada prácticamente sería si yo no soy facturador electrónico y quiero anticiparme a la fecha del próximo año y entrar este año, porque lo pueden hacer, habilitándose como facturadores electrónicos. Esa sería la implementación anticipada a día de hoy. Punto neurálgico importantísimo de la nómina electrónica. Y quiero aprovechar para hacer claridad en este espacio nuevamente desde el tema. La nómina electrónica, ¿cómo se reporta, Juan Carlos? Respuesta. Se envía un documento mensual por empleado, incluyendo los devengos y deducciones del mes. Dos subpuntos importantes allí para aclarar. Primero, el documento soporte de pago de la nómina electrónica se hace por empleado. Ya me he encontrado una cantidad de personas que me dicen, es que yo tengo 40 empleados, entonces yo hago una sola nómina y los envío todos. O sea, un solo documento soporte de la nómina y los envío todos ahí. Falso. Si yo tengo 40 empleados, envío 40 documentos soporte de pago de nómina electrónica. Subpunto número 1. Subpunto número 2, mensual. Ay, Juan Carlos, es que yo pago quincenal. Pues lo que debes hacer es consolidar la información de devengos y deducciones del mes y eso es lo que le procesas a la DIAN. Porque se envía mensual, por empleado. Lo pongo en comillas, con negrita, con subrayado, porque es uno de los principales puntos donde dudes. ¿Listo? Entonces, punto importantísimo ese para saber cómo se procesa la nómina electrónica. Yo sé que muchos de nosotros ya lo tenemos claro, pero nos hemos encontrado todavía, y como es normal, en un país que le falta que casi el 90% de las empresas se vinculen a nómina electrónica, que existan ese tipo de dudas. Incluso, vamos a ser más ácidos. Es normal que personas que estén el día de hoy con nosotros, bien por Zoom o bien por redes sociales, alguna persona no sepa qué es nómina electrónica. Y no la vamos a satanizar, ni mucho menos, porque es que sí le ha faltado divulgación a este tema. Y es muy importante. Y sí le ha faltado divulgación. La misma divulgación que tuvo la factura electrónica, por ejemplo. ¿Eh? Pero bueno, hoy estamos aprendiendo qué es nómina electrónica, si alguien lo está aprendiendo y no hay ningún lío con eso. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo hacer yo la nómina electrónica? Esta es otra pregunta recurrente que estoy casi seguro ya nos hicieron. O por el chat, que no hemos revisado las preguntas, o por la opción de preguntas que tiene Zoom, o si estamos por una red social, en el chat de la red social, estoy casi seguro que le hicieron esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo nómina electrónica hoy en Colombia? De dos maneras. Estoy hablando hoy 3 de diciembre. Una, si tengo un desarrollo propio, es decir, si yo me siento, tengo la capacidad en mi empresa, hago un desarrollo de software. ¿Sí? Y ese desarrollo cumple con el anexo técnico 1.0 de la nómina electrónica, que está determinado en esta resolución 13/2021. Y si yo lo hago y cumple con eso, yo puedo hacerlo desde mi desarrollo propio. O dos, contratar un proveedor de soluciones de software que me permita transmitir la nómina electrónica. Hago de una vez la claridad, porque ya sé que me la van a preguntar. Solución de nómina electrónica gratuita de la DIAN. No ha salido. No ha salido. Yo por lo menos hasta ayer, a la casi medianoche, que estaba terminando de revisar temas, ayer justamente me senté, la habilitación, por ejemplo, en facturo de la nómina electrónica, generalmente la hace el equipo. Yo generalmente no la hago pues, porque tengo otras obligaciones. Pero como dicen en estos temas, quien lo vive es quien lo goza. Y a mí me gusta aprender ese tipo de cosas también. Ayer me senté a hacer una habilitación de un cliente de nómina electrónica en el paso a paso y pude constatar que están las dos opciones únicamente. No se ha liberado nómina electrónica gratuita de la DIAN.
Hay una intención de hacerlo, que la misma Dirección de Impuestos ha manifestado, pero no hay una fecha específica. No ha dicho para cuándo, no ha dicho cómo, y el tema es que ya el tiempo se acabó. O sea, básicamente el tiempo se acabó. Ahora que veamos calendario, ustedes lo van a poder notar. El tiempo se acabó. Entonces, básicamente a día de hoy son esas dos alternativas que tenemos y ya. Hasta que salga la nómina electrónica gratuita, que en algún momento lo hará, pero todavía no hay una fecha definida para ello. Todos los documentos de la nómina electrónica se deben transmitir, en el momento de su transmisión, se deben firmar digitalmente, ¿cierto? ¿Con qué? Con un certificado digital. En el certificado digital se firman. ¿Qué certificado digital puedo utilizar? Igual que en la factura electrónica. El mío, si yo tengo uno, o si lo compro, o el de mi proveedor tecnológico. Puedo utilizar las dos maneras de hacerlo, siempre que yo autorice expresamente a mi proveedor tecnológico para que él firme esos documentos por mí. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Se mantiene esa condición. No ha cambiado. Puedo utilizar cualquiera de las dos maneras de firmar los documentos. ¿Cuándo se debe enviar la nómina electrónica o los documentos de la nómina electrónica? Máximo el 10º día del mes siguiente que yo estoy liquidando. Si yo estoy liquidando en noviembre, ¿cierto? Si yo estoy liquidando en noviembre, yo debo enviar la nómina máximo entre el 1º y el 10 de diciembre, como fecha máxima 10 de diciembre. ¿Listo? Si yo voy a liquidar diciembre, yo debo enviar entre el 1º y hasta el 10 de enero como fecha máxima. ¿Bien? Y nos dice la norma que todo lo que son agencias de empleo, empresas de servicios temporales y otros similares, en algún momento deberán inscribir una responsabilidad específica en el RUT. ¿Cuál responsabilidad? La DIAN lo dirá en su momento. Por el momento yo no he visto oficio o comunicación que nos comente cuál debe ser esa responsabilidad. Lo comento porque sé que puede haber profesionales, contadores, en esta sesión, que asesoran empresas de ese ramo, o incluso empresarios de ese ramo pueden acompañarnos el día de hoy. Pero todavía la DIAN no ha definido eso. ¿Bien? Carmen, ¿me vas a comentar algo? Te vi que abriste la cámara. No, no, señor. Bueno. No, señor. Aprovecho para preguntarte. ¿A través de redes sociales tenemos preguntas? No, no, señor. No Todavía no. tenemos. Aquí en sala sí tenemos 3. Ya veo 4. 4. Ya Ya veo 4. 5. Ah, ok, perfecto. Entonces, hagamos un pare, respondamos esas preguntas y continuamos. ¿Te parece? Bien, claro que sí, sí, señor. Listo. Entonces, Bueno, señor. no, dale, tranquila, no puedas. Bien, dice Alejandra Trujillo. Quisiera saber cómo aplica la nómina electrónica para régimen simple de tributación. Ese es un No sé tema si aquí le... Señor. Ese es un tema bien interesante y ahí me gustaría, obviamente yo les voy a dar el concepto desde la parte operativa. Me gustaría de cualquier manera que el doctor Roger también nos diera su punto de vista desde la parte tributaria. La Roger, buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días para ti nuevamente, Juan, y buenos días para todos los que hasta ahora están conectados. La pregunta de Alejandra es muy interesante y voy a recopilar de una manera muy resumida lo que ha venido comentando Juan. Colombia, desde que ha venido con la transformación digital, ha buscado que muchos documentos, alejados obviamente del tema fiscal, pasen a un modelo digital, y cuando hablamos digital vamos a desprendernos de ese concepto del PDF para pensar en un concepto de lenguaje computacional, que claramente como uno no entiende eso, sale algo que se llama representación gráfica. Ahora bien, cuando uno habla desde el ámbito tributario, el Estado es el socio de uno, tanto el socio para un impuesto que se llama impuesto de renta, como también para soportarle unos temas que se llaman IVA descontable. Entonces, ese socio que usted tiene, ese socio obligatorio o impositivo, comparte con usted las utilidades donde él se lleva la tercera parte, pero él le exige a usted que los ingresos que usted tiene usted que soportarlos con factura electrónica, y de la misma manera los gastos tiene que soportárselos de una forma especial. Ahora, dentro de esa forma especial, la nómina
tiene una forma electrónica que es la que ha venido explicando Juan. Para el régimen simple de tributación, realmente la nómina electrónica, la consecuencia sería que el gasto sería no deducible. Pero para el régimen simple todo es no deducible. Como quien diría, si la hago bien y si no también. Pero quiero dejarles varios escenarios acá. Si usted es una empresa del régimen simple y usted tiene expectativas de crecimiento, voy a ponerles un ejemplo con una empresa que nos pasó este año. La empresa esperaba facturar 1.000 millones y recordemos que el régimen simple ya lo aumentaron a 1.000 VT hasta 3.500 millones. Y resulta de que la empresa hoy ya va por 5.000 millones, dejó de ser régimen simple. ¿Qué pasa? Que como inicialmente no cumplió con la nómina electrónica, puede llegar a tener a futuros problemas de deducción, porque ya va a pasar obligatoriamente al ordinario dentro del mismo año, o porque pierde la calidad del régimen simple. Entonces, conclusión para Alejandro y para todos los que nos escuchan, la nómina electrónica como documento soporte para el régimen simple no es obligatorio, porque la consecuencia es que el gasto va a ser deducible y pues no importa, yo pago mi impuesto sobre el ingreso. Ahora, pero a futuro, yo considero que eso va a pasar seguramente totalmente electrónico. Entonces, recomendación, en la medida de las posibilidades, vaya migrando sin el afán, tal vez, a nómina electrónica, porque seguramente cuando se planteó la resolución, buscaron eso, pero tal vez omitieron algunos factores ahí, pero a futuro seguramente lo van a incluir. Hoy no es obligatorio para el régimen simple, pero tampoco quiere decir que sea prohibido. Tal cual, coincido totalmente con la respuesta que Roger nos comparte. En el sentido que efectivamente no es mandatorio hacerlo para el régimen simple de hoy, por cuanto no están dentro del régimen ordinario de renta y no tendrían deducible de renta de los salarios. Pero está bien importante la casuística que nos comentaba también, donde yo por alguna expectativa, incluso por algún cambio en alguna calidad de alguno de mis socios, porque el régimen simple tiene algunos requisitos que no solamente atañen a la sociedad, sino a los socios incluso, yo debo volver al régimen ordinario, ¿sí? Y en ese caso, vamos a hablar cualquier cosa. Resulta que yo no lo hice, digamos que para 2021 estuvo bien, pero en 2022 arranqué en régimen simple y de enero a mayo estuve en régimen simple y resulta que en mayo, junio me toca devolverme al régimen ordinario. ¿Qué debo hacer yo? Reconstruir esa información para asegurar deducibles de todo el año 2022. Entonces, ahí es donde puede como enredarse un poquito la pita. Yo les agrego otro punto, ¿cierto? Aquí viendo la parte normativa, en la cual efectivamente la misma Diana, a través de algunos escenarios, ha comentado que el régimen simple no está obligado. Pero ¿qué pasa? En el simple, en el impuesto simple, si mal no estoy, y Roger de pronto, si me estoy equivocando, me corregirá. Hay la posibilidad de manejar un deducible que es por el tema de pensiones, de pago de pensiones de los empleados, que se tiene a cargo, aún estando en el régimen simple. Eso puede constituir un deducible dentro del impuesto simple. ¿Cierto, Roger? No, digamos, acá no nos aplicaría tanto porque eso es un descuento tributario y no es una deducción. Y la resolución fue Okay. específica respecto a las deducciones, más no a los descuentos. Ok, perfecto. Como esto es derecho positivo, pues acá sí no nos invalidaría la oportunidad de tomarnos el descuento. Claro, no la invalidan, sino a lo que voy es a lo siguiente. El tema de la implementación de la nómina electrónica tiene una connotación de control fiscal, ¿cierto? La DIAN quiere saber qué nos estamos deduciendo, ¿cierto? Y tener control sobre esa información. Por ese lado también sería posible que en algún momento, aun cuando no es una deducción, sino un descuento tributario, pudiera querer tener control sobre ese descuento tributario. Y la manera de hacerlo es a través de la nómina electrónica, porque esa es una información que viaja dentro del documento soporte de la nómina electrónica. Es verdad, ¿cierto, Roger? La apreciación. ¿O cómo la ven?
No, aquí vale la pena de pronto, Juan, ayudar un poco en el sentido de que por el momento el régimen simple no cumplirlo no le va a generar ninguna afectación. Pero es muy importante el punto que tú dices, que puede ser que uno de los socios cambie su situación y la obligue a régimen ordinario, y pues no tener la nómina electrónica implementada después puede generarle dolores de cabeza en cuanto a rechazo de deducciones. Entonces, por ello la recomendación no es obligatorio, pero tampoco es prohibido. Entonces, si no nos genera mayor costo, tenemos los software, tenemos el proveedor tecnológico, podemos suscribirlo, es mucho mejor adelantarlo. Ok, perfecto. Clarísimo entonces. Muchas gracias, Roger. Bueno. Carmenza, si quieres, cuéntanos por favor la próxima pregunta. Que sí, sí, señor. Bien, el señor Miguel Rivera dice, ¿prestaciones sociales se reportan? ¿Son 10 días hábiles? Ok. Sí, las prestaciones sociales se reportan, pero es importante tener en cuenta algo. Y es que las prestaciones sociales tienen dos momentos. Uno que es la causación y el otro que es el reconocimiento, que es cuando yo le hago el pago a mi empleado. Ejemplo, la prima de servicios. Yo desde julio seguramente vengo haciendo una causación, llevando al bolsillo lo que yo le voy a pagar a mi empleado en el mes de diciembre. Y el reconocimiento de la prima lo hago en el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces, yo no debo reconocer en el documento de la nómina electrónica la causación, o no es necesario, ¿sí? Porque no estoy reconociendo el pago en ese mes. Por eso el documento se llama documento soporte de pago de nómina electrónica. Sino que reconozco la prestación social cuando se hace el pago al empleado. Por ejemplo, primas diciembre, cesantías febrero, intereses de cesantías entiendo que también es en enero. Entonces ahí es cuando se reconoce dentro del documento de la nómina electrónica. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Son 10 días hábiles? No, esos son 10 días calendario. No sé si de pronto Roger tiene alguna otra interpretación, pero generalmente cuando se habla de días, son 10 días calendario para esos temas normativos y tributarios. No, a la inversa. Cuando la norma no especifica, simplemente se limita a decir días, se entiende que son hábiles. Cuando ya habla en meses o habla en años, se entienden calendarios. A no ser que lo haya especificado. Y el problema aquí en la resolución fue que no lo especificó, así que lo hemos de entender como hábiles. Ah, bueno, perfecto. Yo tenía la verdad otra interpretación y era que 10 días calendario, pero qué bueno tener ese apoyo de Roger como experto en tema de derecho tributario, donde nos indica que incluso podría entenderse como días hábiles. Sí, debemos de entenderlo como días hábiles porque como en este caso el acto administrativo no especificó si era calendario o si eran hábiles, realmente hay unos decretos de carácter administrativo que han solucionado esa connotación, y también la constante jurisprudencia que ha dicho, hombre, cuando en este caso el administrativo, es decir, quien emite un acto, la administración tributaria no especificó, se van a entender hábiles. Y cuando hablamos de meses o años, sí se entienden calendarios. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Dice la señora Amparo Cortés, si la empresa va a pasarse a régimen simple en enero del próximo año, ¿igual debe pagar nómina electrónica por el mes de diciembre únicamente? Bueno, a mí me gustaría escuchar primero a Roger, pero y después les doy mi interpretación. Amparo, aquí hay que recordar lo siguiente: como tú eres régimen ordinario, obligatoriamente la diciembre tienes que cumplir con la obligación de reportar nómina electrónica, y también para todos los demás. Y como ya lo dijimos en un alto esbozo, tanto por parte de Juan y mí en una primera respuesta que dimos ahorita al régimen simple, es reportar nómina electrónica de diciembre obligada por régimen ordinario, y como ya vas a migrar al régimen simple, la idea es que no lo dejes de realizar, y si ya cumpliste el primer mes, ya te va a ser muy fácil cumplir los demás meses, porque nómina electrónica es como el tabú que teníamos con la factura electrónica. Decía, no, ¿cómo así que eso es factura electrónica? ¡Qué miedo! Y ahorita hemos visto que eso es lo más práctico de la vida. Entonces, con la nómina nos va a pasar igual. Entonces, acá la recomendación es: diciembre reportar nómina electrónica, y en la medida de tus posibilidades, si te migras al régimen simple, seguir cumpliendo con nómina electrónica. Ah, no quiero seguir cumpliendo con nómina electrónica haciendo régimen simple, pues tampoco pasa nada. Pero sí tienes que cumplir con diciembre. De acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, el mes de noviembre, perdón, de diciembre, lo deberías reportar bajo nómina electrónica porque estás en el régimen ordinario. Y para todo tu deducible de impuestos bajo régimen ordinario debes hacer nómina electrónica, ¿cierto? Ya teniéndola implementada, pues lo más sencillo debería ser continuar en la nómina electrónica, pero de cualquier manera, pues no vas a estar obligada a hacerlo. Bien, muchas gracias. Dice la señora Claudia Sánchez, una empresa que tiene un terreno rural va a contratar un empleado. Tengo dos inquietudes a partir de cuándo debe generar nómina electrónica y lo otro es qué valor de la nómina se elegirá al administrador y este le paga al empleado porque el empleado no quiere abrir cuenta. ¿Qué connotación tendría esto? Bueno, ahí quiero abrir, eliminando otro mito que es sobre la nómina electrónica. Y este me pasó esta misma semana, me estaban comentando que empresas que tenían menos de 3 empleados no debían hacer nómina electrónica. Eso es falso. Eso es falso. El calendario nos dice que empresas hasta con un empleado, desde que ese empleado aporte a la actividad económica y esos costos y gastos de reconocimiento sean deducibles de renta, debe hacer nómina electrónica. ¿Sí? Entonces aprovecho para desmontar de una vez ese mito, que ya me lo encontré por ahí esta semana. Eso número 1. 2, los valores que se deben reconocer en la nómina electrónica son aquellos que correspondan a la compensación del empleado en cuanto a lo que son devengos y deducibles, los valores normales que ellos le van a cancelar al empleado y que se van a reconocer como ingresos o deducciones de ese empleado durante los periodos que se va a reportar. Ahí no sé si de pronto Roger tiene alguna otra indicación o Sí, algo complementario. hay para comentar, Claudia, sobre esto es lo siguiente, y es algo que pasa mucho con el sector rural o muchas veces con los municipios donde aún hay a un alto grado de informalidad bancaria. Hay que recordar que la norma establece una gran cantidad de requisitos para que un gasto sea deducible. Dentro de los que ya conocemos la relación de causalidad y necesidad, ahorita tenemos fuera de eso que tenga también nómina electrónica y adicional de que el pago no sea en efectivo, porque recordemos que hay una norma que nos establece que el pago efectivo individual no puede ser superior a 1000 VT. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el empleado se gana un salario mínimo, el administrador más bien 1.000.000 de pesos, tú le pagas 3 meses, son 3 millones de pesos y van en efectivo. A partir del cuarto mes que tú le pagues en efectivo, ya todos los valores que tú le pagues en adelante van a ser no deducibles. En este caso, muy a pesar de que haces nómina electrónica. Lo que pasa es que cumplís con el documento soporte idóneo, que es la nómina electrónica, pero dejas de cumplir una norma de procedimiento que el pago está limitado a máximo 1000 VT. Entonces, conclusión, para que el gasto sea deducible, nómina electrónica y pago a través de sistemas bancarios. Hoy hay muchas maneras, se le puede crear una cuenta NEC, bueno, hay muchas maneras para evitar ello. De acuerdo totalmente. Ahí, importante que la nómina electrónica como plataforma generalmente te va a permitir, y es un medio de pago aceptado del efectivo. Él te lo va a permitir, la plataforma de la nómina electrónica te lo va a permitir, pero vas a tener el inconveniente que Roger nos comenta, y es que si tú te pasas del tope de pagos en efectivo, pues es posible que tengas problemas con el tema de deducibles. Bien, ella también dice, todavía no han reglamentado las sanciones por no transmitir nómina electrónica, ¿cierto? De esa parte ya ahorita les voy a hablar. Simplemente para adelantarme un poco, Claudia, antes no había un régimen sancionatorio por la transmisión inadecuada, pero la ley 2155 nos cambió eso y estableció en el artículo 616-1 de que efectivamente la transmisión inadecuada de los reportes puede dar lugar a sanción al artículo 651 del Estatuto Tributario, algo que se vuelve muy peligroso porque no solamente pasa para la nómina electrónica, sino para la factura también. Me explico. Resulta de que yo creo pensar de que envío de forma adecuada la nómina, pero resulta que eso llega todo menos a la DIAN, sino que se envía de forma rara. Eso me puede dar lugar a la sanción del artículo 651 que se llama envío con errores de información. Por lo tanto,
hay que tener mucho cuidado ahí. Y aquí una de las grandes recomendaciones, valga la pena pues la cuña, es que busquen un adecuado proveedor tecnológico y también tengan un adecuado sistema de software que haga bien esa interfaz. Es de ahí la importancia de tener eso en cuenta. Antes no había eso. Antes no había un régimen sancionatorio. ¿Qué quiere decir? Que si usted transmitió mal todo antes del 14 de septiembre, pero usted lo que hizo fue errores a la lata, no pasa nada porque el régimen sancionatorio es de acá en adelante. Pero eso lo que invita es a tener mucho cuidado. De acuerdo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que Roger comenta. Ya más adelante yo les voy a ampliar un poquito esa información. Efectivamente, ya hoy existe un régimen sancionatorio en Colombia Muy para bien. la emisión de todos los documentos de la nómina electrónica. Carmenza, no sé cuántas preguntas tengamos, si quieres, para que avancemos. Mm, ¿Cuántas nos quedan? Bien, pues tenemos 3 de Facebook y 2 más en sala. Pero si quieres, continuamos y más adelante Sí, entonces las abordamos. dale. Bien, adelante, muchas gracias. Avancemos, dejamos estas 5 que tenemos ahí en remojo y las respondemos más adelante. Sí, ¿Parece? señora. Bien. Bien. Cuando hablamos de nómina electrónica, es importante saber, pues, uno a qué se enfrenta. Muchos de nosotros ya manejamos sistemas de información y ya conocemos algo de esto, pero hay muchos de nosotros que todavía no. Sí, hay muchas personas, sobre todo hay empresarios que trabajan como solitos por su cuenta y están un poco perdidos con este proceso. Y dicen, bueno, yo no sé qué me voy a enfrentar, no sé qué tiene una plataforma de esas, qué información debo consignar, qué debo hacer, ¿cierto? Entonces, como contarles un poquito o con ejemplos de qué se trata el tema. Lo primero es que yo debo contar con una plataforma que, como nos comentaba Roger hace un momento, me asegure cumplimiento normativo. Es lo primero de todo que yo debo garantizar, que me asegure cumplimiento normativo, ¿cierto? En 3 fases. Primera, que su proceso de reporte de la nómina electrónica sea adoptado a la norma vigente, que es la resolución 13/2021, anexo técnico 1.0 de esa misma resolución, ¿cierto? Es lo primero que yo debo garantizar y preguntarle a esa plataforma. 2, debe tener una conexión con la DIAN para poder transmitir la nómina electrónica. Y a través de esta transmisión, punto 3, debe haber pasado un periodo de pruebas que se hace de manera interna hasta haber llegado al 100% de esas pruebas que se hacen de manera interna entre la solución y la DIAN. ¿Sí? Esto no son las mismas pruebas que hacemos nosotros como usuarios. Son unas pruebas previas que tuvo que haber hecho la empresa, que me va a prestar el servicio, con la DIAN. ¿Qué me garantiza que hizo las pruebas al 100%? Que cuando yo entro a seleccionar el modo de operación, y si voy a trabajar, por ejemplo, con un proveedor tecnológico, en el catálogo que me sale de proveedores tecnológicos están quienes ya terminaron ese proceso al 100% de las pruebas. Y ese que yo puedo seleccionar desde allí, desde la plataforma de la DIAN. ¿Bien? Ya a partir de ahí, lo que nos podemos encontrar en una plataforma, sección de trabajadores, ¿cierto? Yo debo registrar mis trabajadores en la plataforma para que a partir de ahí pueda empezar a generar los documentos de soporte de la nómina y las notas de ajuste. ¿Sí? Ese registro de trabajadores generalmente se hace una vez. ¿Sí? O sea, yo lo hago la primera vez y a partir de ahí solamente cargaré las novedades que correspondan a ese trabajador. Pero el registro como tal lo hago la primera vez. ¿Qué debo registrar de un trabajador? Los datos del trabajador, ¿cierto? Nombres, documento de identificación, dirección, teléfono, etcétera, ¿cierto? Fecha de nacimiento y de ingreso a la compañía, el tipo de contrato que tiene con la compañía, ese dato es importante, y dónde es el lugar de trabajo, ese dato también es importante, ¿sí? Así como los medios de pago asociados, si yo a ese empleado le pago en efectivo, como nos comentaba hace un momento Claudia, o si yo le pago a través de una cuenta bancaria, ¿cierto? ¿Cuál es esa cuenta bancaria? Importante poder tener esa información clara para poderla subir cuando yo estoy subiendo mi trabajador a la nómina electrónica. Obviamente importante, si tengo un proceso de importación masiva de trabajadores. Cuando yo tengo 1 o 2 trabajadores, pues no es tan engorroso hacerlo manual, no hay problema, yo lo puedo hacer. Pero cuando ya tengo 50, 100 o 200 trabajadores, pues es mucho más complejo, ¿cierto? Porque ahí entrar a hacer ese proceso manual por cada uno, pues es un poquito engorroso. Si yo tengo la manera de hacer esto masivo, pues mucho mejor porque me va a ahorrar muchísimo tiempo.
Ya después de esto viene pues ya la generación de los documentos soporte de pago de la nómina, ¿cierto? Entonces ahí yo tendré que determinar datos generales, como qué periodo estoy liquidando, ¿cierto? Cuándo estoy emitiendo el documento, cuál es mi numeración que estoy utilizando, en qué moneda estoy pagando la nómina, ¿cierto? Cuándo estoy pagando, a través de qué medios estoy realizando el pago de mi nómina. Ya en cuanto a lo que es netamente la nómina como tal, toda la parte de devengos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo trabajó esa persona? ¿Ese tiempo a cuánto salario equivale? ¿Cierto? Si tuvo o no horas extras, recargos dominicales, nocturnos, festivos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con auxilio de transporte, toda la parte de viáticos, pueden tener la tranquilidad que el anexo técnico de la nómina electrónica es lo suficientemente amplio para considerar la cantidad de variables que tenemos nosotros en Colombia en cuanto a la nómina, porque es que es impresionante. La nómina en general, perdón, en Colombia es muy compleja y tiene muchísimas variables. Pagos salariales, pagos no salariales, que el auxilio, que el viático, que la libranza, ¿sí? Y ahí para arriba, cualquier cantidad de variables que nosotros tenemos en Colombia para reconocer los empleados. La DIAN pensó, creería yo que casi en todas ellas. Entonces, esa información a nivel general se va a poder reportar dentro de la nómina electrónica, ¿cierto? Y acá ven ustedes, bueno, si alcanzan a ver lo que se ve un poco pequeño, está la parte de primas y cesantías, lo que hablábamos del tema del reconocimiento de prestaciones sociales, ¿cierto? Cuando se reconoce es cuando se reporta en la nómina electrónica. Y en la parte de los devengos, pues obviamente toda la parte de salud, pensión, fondos de seguridad pensional y otras deducciones. ¿Sí? Si yo estoy haciendo una libranza, si yo le hice un préstamo al empleado, lo mismo en los devengos, si de pronto yo le pago la medicina prepagada y eso hace parte de su compensación, todo eso lo va a poder incluir. En síntesis, la idea es que se lleven la tranquilidad, que la liquidación de la nómina no cambie. Lo que cambia es la manera como yo la estoy reportando a la DIAN. Ya no la reporto anualmente cuando hago la renta, sino la reporto mensualmente a través del documento de la nómina electrónica. ¿Listo? Eso en cuanto al componente, digamos, normativo y más de plataforma. Después, ya cuando estoy haciendo el cálculo de la nómina, debo pensar en el componente transaccional, y son los cálculos predeterminados que tiene esa nómina, ¿cierto? Ustedes saben que en Colombia ya está definido cuánto vale una hora extra, cuánto vale un aporte de salud, a pensión, y cuánto valen mis prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, importante, así yo lo estoy liquidando en un Excel para subirlo a una plataforma. Muy importante asegurarme que yo tengo un cálculo correcto y que estoy haciendo cálculos correctos para no caer en inexactitudes a la hora de reportar la nómina electrónica. Entonces es importante asegurar esa parte transaccional del cálculo de la nómina. ¿Bien? Y después viene el componente causacional. El causacional es cuando yo causo los pagos. Entonces luego viene ya la causación de las prestaciones sociales, por ejemplo. ¿Sí? Viene la causación de los pagos cuando yo hago diversos pagos en el mes, que pueden ser del orden quincenal, decenal, ¿cierto? Y asegurarme que yo pueda llevar esa consolidación de esa información para reportar a la DIAN el documento que corresponde y hacerlo de manera asertiva, hacerlo de manera correcta. Eso es muy importante asegurarlo, no solamente a nivel de la plataforma que escojamos para la nómina, sino a nivel interno, en nuestro proceso y en el cálculo que estamos haciendo de la nómina. Es muy, muy importante. Bueno, les voy a contar rápidamente lo que habíamos hablado hace un momento, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa o qué connotaciones trae la nómina electrónica? Hacerla, no hacerla, ¿qué es? ¿Cierto? Y ahí lo primero que hacemos es hablar del calendario de implementación. El calendario de implementación se divide básicamente en 5 grupos. Bueno, son 6. Realmente los grupos ya se los voy a mencionar. Tenemos grupos 1 y 2, que como ustedes se dan cuenta están determinados por el número de empleados que tienen las empresas, ¿cierto? Empresas que tienen más de 250 empleados por nómina debieron haber empezado el 29 de octubre de este año a transmitir la nómina electrónica de septiembre. Empresas que tienen entre 101 y 250 empleados debieron haber empezado el 10 de noviembre a reportar la nómina de octubre. Ojo,
estamos seguros que los grupos 1 y 2 todavía no han entrado todas las empresas. Entonces, si nos acompañan personas que están en esos grupos, que son facturadores electrónicos y no han entrado en la nómina electrónica, ojo con el tema de la renta el próximo año. ¿Listo? Ojo con eso. O sea, es una recomendación que les hacemos. Luego vienen los grupos 3 y 4. Grupos 3 y 4. El grupo número 3 es el que está en este momento corriendo. Empresas que tienen entre 11 y 100 empleados. ¿Hasta cuándo tienen plazo de reportarlo del mes de noviembre? Hasta el 10 de diciembre. Es decir, la próxima semana. Eso es como el viernes, si no estoy mal, de la próxima semana. Tienen plazo de reportar la nómina del mes de noviembre. Y se viene el grupo 4, que debe reportar mes de diciembre máximo entre el 1 y 10 de enero. Eso es ya, en un mes. Es ya que yo debo reportar esa información. Contemos con temas de vacaciones, los que salen por allá a visitar la familia en diciembre, los que salen para la primera semana de enero. No es por arruinarles las vacaciones, ni mucho menos, pero tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo, pues este mes yo no reporto? Finalmente tengo 3 empleados, tengo 2, tengo 1, tengo 100. ¿Qué pasa? Un trabajador con salario mínimo y con factor prestacional le cuesta a la empresa aproximadamente 1.382.000 pesos. Para que nos hagamos una idea, yo tendría que tomar el mes por el empleado y multiplicar, obviamente, por el número de empleados, ¿cierto? O sea, ese valor, multiplicarlo al mes por el número de empleados. Y es el valor que yo estoy poniendo en riesgo para los deducibles en renta del próximo año. Porque puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que yo el próximo año pase todo como nómina física, ¿cierto? Siendo que estaba obligado desde noviembre, por decir cualquier cosa. Y por ahí en una de esas, no me objetan la declaración de la renta. Entonces yo no tengo problema, ¿cierto? Porque la DIAN me aceptó los deducibles en renta y bien, aun cuando no implementé la nómina electrónica. Pero ¿qué pasa si el asesor de la DIAN se le da por entrar a revisar y dice, pero espera un momentico, porque es que esta empresa me está reportando acá, dentro de las deducibles en la renta, que tiene 13 empleados y estaba obligado a hacer nómina electrónica y no lo hizo? Pues que fácilmente ¿qué es lo que puede decir? Señora empresa, por favor, corríjame la declaración de renta porque estos no son deducibles de renta, dado que usted no los hizo a través de nómina electrónica. Y usted, como facturador electrónico, vamos a poner el caso, debía hacer nómina electrónica. Y pertenece al régimen de renta ordinaria. Entonces, usted me está presentando esto a mí, pues yo le devuelvo con un requerimiento de corrección de la declaración. Entonces, ese es un riesgo importante. Yo ojo con eso, ¿sí? Ahí si decidimos no hacerlo, estamos en toda la potestad, o sea, estando en el régimen de renta ordinario. Pero empezamos a caminar por la cuerda, con la posibilidad de que la DIAN nos objete el próximo año la declaración de renta. Entonces, la decisión es de la empresa, totalmente. ¿De dónde trae Juan Carlos esto? Resolución 13 del año 2021, artículo 4. Que es la que determina la obligatoriedad de la nómina electrónica. Nos habla de los sujetos obligados a generar y transmitir el documento de soporte de pago de la nómina electrónica, ¿cierto? Y dice que son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación laboral o legal reglamentaria. Incluye el tema de pagos a pensionados cuando la empresa los hace bajo el régimen anterior de pensiones y que requieran soportar los costos y deducciones mencionados en el impuesto de la renta y complementarios. Entonces, eso lo comentamos para que no nos vayamos a llevar una sorpresa desagradable por allá el otro año. ¿Listo? Bueno, me devuelvo al calendario. Grupos 3 y 4, claro cuándo debemos empezar. Las fechas que ustedes ven a mano derecha es cuando yo, como tarde, ya debía haber hecho mi primera transmisión de documento de la nómina. Ahora, grupo 5. Grupo 5 son las empresas no obligadas a expedir factura electrónica, pero que tienen empleados. Ejemplo, una empresa de transporte masivo de pasajeros. Ellos no son obligados a facturar electrónicamente, pero tienen empleados.
¿Cuándo pueden entrar ese tipo de empresas? Hasta mayo del año 2022. Ojo, porque también puede uno tener la confusión y decir, pues yo no he venido haciendo facturación electrónica, pues no voy a hacer la nómina, ¿cierto? Por alguna razón. Resulta que la misma resolución 42 del año 2020, en su artículo 8, si no estoy mal, nos dice quiénes son los sujetos requeridos a facturar electrónicamente, ¿cierto? Y también cuáles son las excepciones de las operaciones que no están obligadas a facturar electrónicamente, ¿sí? Operaciones que no estén allí, se entiende que están obligadas a facturar electrónicamente. El año pasado, el actual director de la IAN, en su momento era el director de fiscalización de ingresos, el doctor Lisandro Junco, ante una consulta de una ESAL, me acuerdo tanto en un evento que tuvo la DIAN, hizo ese ejercicio y le dijo, bueno, ¿a qué se dedica su empresa? No, somos una ESAL, perfecto. Se fue a la resolución 42 de 2020 y dijo, bueno, aquí están los obligados para hacer facturación electrónica y aquí están las operaciones que no deben hacer facturación electrónica. Y la empezó a puntear una por una. Dijo, ¿están las ESAL allí? No están. Entonces, consecuencia, deberían hacer facturación electrónica. Y eso, como vemos, nos amarra también la obligación de la nómina, estando dentro del régimen ordinario de renta. Obviamente eso es un tema que se debe entender. En los casos que sean particulares, pues se debe entender de manera particular. Pero como estamos hablando de la generalidad, quienes van para mayo del próximo año dentro del calendario son aquellos que tienen empleados, pero que definitivamente está determinado que no están obligados a hacer facturación electrónica. Hablemos también, por ejemplo, de una cooperativa de ahorro y crédito, por decir cualquier cosa, que lo que maneja son obligaciones financieras. Esas obligaciones financieras no están obligadas a facturar electrónicamente. Pero como la cooperativa tiene empleados, pues tendrá hasta mayo del próximo año para entrar. Ahí sí puede entrar anticipadamente, si lo desea. Si no, pues arranca en el mes de mayo. Sexto grupo, que no está aquí mencionado, es para las nuevas empresas. O sea, yo abro mi empresa el día de hoy. Esto generalmente no sucede, pero puede pasar. Y la abrí con 100 empleados. O la abrí con 200 empleados. Entonces arranqué ya, como arranco mi empresa el día de hoy, arranqué vencido porque ya se venció mi plazo. Cuando una empresa es nueva, tiene hasta 2 meses después de creada la empresa para entrar a cumplir la normatividad, tanto de facturación como de nómina electrónica. Vamos que ese es un calendario permanente. Hasta 2 meses después de la creación de la empresa. Entonces, hablábamos del si no lo hago. ¿Qué pasa si yo no hago nómina electrónica? Y podemos voltear la pregunta. Y es, ¿qué pasa si lo hago? Para no verlo desde el punto de vista coercitivo y negativo, sino verlo desde el punto de vista, oiga, ¿qué pasa si lo hago? Que elimino el riesgo de perder deducibles en renta. O sea, si yo entro a hacer nómina electrónica juicioso, elimino ese riesgo de perder deducibles en renta. De lo que es 2021 en adelante. Ese es el primer efecto que tiene. Segundo efecto. Veámoslo primero desde el punto de vista coercitivo. ¿Qué pasa si no lo hago? Ya lo mencionaba Roger hace un momento. Y es que hay una posibilidad de sanción por no implementación y por no transmisión, ¿cierto? Y es que efectivamente el artículo 13 de la ley 2155 del 2021 nos habla que se modifique el artículo 616.1 del Estatuto Tributario, que habla a su vez del sistema de facturación electrónica. Yo les voy a leer una parte, que es el que nos trae ya el régimen sancionatorio. Dice de la siguiente manera. Salvo que exista sanción específica, es decir, que la DIAN determine otra sanción, por ejemplo, la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación va a dar lugar a sanción establecida en artículo 651 del Estatuto Tributario. La expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción establecida en el artículo 652 del Estatuto Tributario. Y la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario. Y acá es donde vemos la importancia de haber empezado hablando de ese sistema de facturación. Y por eso fue que cuando Juan Carlos y Roger y Carmen arrancamos este evento el día de hoy, arrancamos hablando de un sistema de facturación.
porque ya se entiende como un sistema de facturación. Él aquí no me sanciona por no hacer factura electrónica. O la posibilidad de sanción por no implementación no es por la facturación electrónica. Él aquí me está hablando claramente de un sistema de facturación electrónica, que es el sistema de facturación electrónico regulado en la resolución 42 de 2020, en el artículo 90. Ahí me devuelvo a la segunda diapositiva que vimos el día de hoy. Recuerden que para las personas que se hayan inscrito y que den sus datos, pues Accounter les va a compartir esta presentación. Y que va a quedar grabada también en las redes sociales de Accounter. Por si de pronto se perdieron el principio de la sesión y ahorita dicen, pero ¿cómo así que sistema de facturación? Pueden recapitular esa información. ¿Sí? Pero por eso es que era tan importante arrancar hablando de un sistema de facturación. Porque ya nos abre un régimen sancionatorio. Y pues la verdad, esto no se trata de meter miedo, pero sí se trata de que como profesionales y como empresarios tenemos que tener medido el riesgo que tenemos. Y este es un riesgo normativo. ¿Bien? Ahora, hay otro tipo de riesgo. Me devuelvo, perdón. ¿Qué pasa si lo hago? Pues que yo reduzco la posibilidad de sanción por no implementación. Reduzco ese riesgo considerablemente. Y si yo lo hago bien, reduzco todavía más ese riesgo. Hasta mitigarlo y llevarlo a cero prácticamente. ¿Bien? Tercer riesgo de no hacerlo. Efectos colaterales que no necesariamente estén regulados o relacionados con la normatividad. Y acá quiero subrayar y ponerle color y cursiva y negrita y demás a la palabra hipotéticos. Son cosas que se pueden dar de acuerdo a un estudio que hemos realizado. ¿Cierto? Entonces, primer riesgo. El rezago en procesos que dependen del sustento de pago de nómina. Y aquí ya hablamos más de la parte de procesos. Hace unos días hablaba con una persona de un banco. Y lo que comentábamos y la conclusión a la que llegábamos es un analista de riesgos de un banco, ¿cierto? Que es la persona que se encarga de diseñar los procesos y los requerimientos, por ejemplo, para temas de créditos en un banco. Hoy día ya debería estar contemplando, si no es que ya lo hizo, la posibilidad de exigir el documento de soporte de pago de la nómina electrónica. ¿Para qué? Para desembolso a créditos a empleados. Y esto tiene una sencilla razón. Y es que cuando yo como banco voy a expedir un crédito, y hablemos ya pensándolo en los empleados, un empleado va a pedir un crédito a un banco, a él que le piden certificación bancaria y los desprendibles de pago. Esos desprendibles de pago que hacemos hoy, que salen, bueno, cuando salen en un software, pues obviamente vienen mucho más elaborados. Pero cuando no, que es el caso de miles y miles de empresas colombianas que no tienen software, esos desprendibles de pago, hablemoslo a carta abierta, se hacen o en un Excel o en un Word y lo pasamos a un PDF. Y la verdad es que ese papel aguanta todo. O que nos digan quién no nos ha pedido el favor. Ay, venga, es que para el tema del scoring me piden tanto. ¿Será que usted me puede poner un poquitico más? ¿Sí? Eso pasa. Y son cosas que pasan en la vida real. Cuando nos piden los desprendibles de pago. Mientras que si es un documento que está avalado por DIAN, un documento de soporte de pago de nómina electrónica avalado por DIAN, ese riesgo se reduce totalmente. Casi a cero. Casi a cero. Entonces, eso llegamos a la conclusión con esta persona con la que estábamos conversando. Yo, de analista de procesos de un banco, ya estaba pensándolo. Ya lo estaba proponiendo, si no es que ya se hizo. Y que a partir por allá de 2022, en algún momento, los bancos digan requisitos para préstamo, certificación bancaria, documentos, ¿cómo se llama este? Desprendible de pago, paréntesis, documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Sí? Ese es uno, por ejemplo. Dos, en Colombia impera, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, a veces por desconocimiento, la informalidad, y hacemos reprocesos operativos y corremos riesgos legales atados a esto. ¿Por qué eso? Por la ausencia en el control en la nómina. La nómina electrónica es una gran oportunidad de poder controlar, de poder medir mi proceso y de poderlo organizar para dejar de correr riesgos legales incluso, que muchas empresas los corren. ¿Por qué? Porque no tienen un control en su proceso de la nómina.
Nómina electrónica es una puerta grandísima de entrada a la formalización del control de ese proceso. Puede llegar a pasar en algún momento también. Recuerden que estamos hablando de hipotéticos. Un requerimiento por parte de DIAN UGPP. No sería descabellado que en algún momento, si la DIAN tiene una parte de la información de la nómina electrónica y a través de la pila yo estoy reportando una información para la UGPP, pues esa información tenga cruce. Y si la información no coincide, pues ¿qué va a pasar? Que nos van a preguntar por lo menos. Si yo tengo el sustento para decir, no, yo no estoy obligado a hacer nómina electrónica, o yo no estoy obligado a hacer este paso en específico, pues yo tendré la manera como sustentar eso ante una entidad que me requiera. Pero si Dios no quiera, yo en mi empresa tengo pecado, puedo tener problemas. ¿Sí? Entonces, importante eso. Y ya finalmente, ese es como un bonus que les puse ahí, sobre todo para quienes están emprendiendo en empresa. ¿Sí? Que a veces como que no le ponen cuidado a ese tipo de cosas. Muchas veces salen ferias, salen concursos, salen convocatorias de apoyo e impulso a las empresas. Y uno de los indicadores, eso pues a nivel público y privado, y uno de los indicadores es el tema de la nómina. ¿Para qué? Para medir la capacidad de esa empresa, la capacidad operativa, el grado de organización, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor manera de sustentar la nómina? Que no sea ¿cuántos empleados tengo yo? La nómina electrónica. Entonces, estos son hipotéticos, pero también en la medida que yo haga nómina electrónica, lo que hago es empezar a reducir todos esos riesgos. Son hipotéticos, en algún momento se podrían dar o no, pero es importante contemplarlos. ¿Bien? Listo. Antes de pasar al proceso de habilitación DIAN y contarles un poquito cómo se hace. No sé, Carmenza, si tú estimas que hagamos una nueva sesión de preguntas o pasamos derecho con el tema del proceso de habilitación hasta las preguntas. Bien, si quieres, aclaramos algunas que nos quedaron acá. Dale. Muchas gracias. Dice la señora Esther, acerca de eso, las empresas que no están en facturación electrónica deben vincularse. ¿Hay alguna ley que las obligue? Sí, la resolución 13 de 2021, básicamente. La requiere y para ellos está dentro del calendario, como comentaba. Aquellas que no hacen facturación electrónica porque no están obligadas definitivamente, deben hacerlo en el mes de mayo del 2022 como tarde. Resolución 13 del año 2021. Bien, nos pregunta en Facebook David Moreno. Si aún no hemos realizado la implementación, tenemos una empresa con 6 personas, ¿hay alguna implicación y podríamos en diciembre realizarlo ya que nos toca reportar hasta enero? Pues yo a David le diría que está en el tiempo justo. Está en el tiempo justo. Yo ahí aprovecho para hacer una cuña. Más de información. Hace unos días en un reconocido diario de circulación nacional salió una estimación o un cálculo donde dice que en este momento, bueno, a ese entonces, que era como mediados de noviembre, habían más o menos 33.000 empresas vinculadas a nómina electrónica. Es decir, ya habilitados en la DIAN y listos para empezar a operar. 33.000 empresas. El universo que estima la DIAN es más o menos de 400.000 empresas. Eso es un poquito más del 10%, no menos, menos del 10%. Es menos del 10%. ¿Por qué se da eso? Porque la obligatoriedad de los que tienen que empezar a transmitir, por ejemplo, en diciembre, a más tardar en 7 días, el 10, y los que deben empezar a transmitir en enero, son todas las empresas que tienen entre 1 y 100 empleados. ¿Cuántas empresas del padrón nacional de empresas, o de las 400.000 que hablamos, pueden tener entre 1 y 100 empleados? Yo me atrevería a pensar que si no es el 90% le pegan el palo, como decimos castizamente. Si no es el 90% le pegan el palo. Entonces, ¿qué pasa? Que un altísimo porcentaje de empresas están entrando en este momento a hacer nómina electrónica. Nosotros habíamos hecho una estimación por allá como en julio, agosto, que por día se iban a habilitar más o menos 6.000 empresas en nómina electrónica. Ese número ya cambió. Pensaría que debe ser por lo menos entre 10.000 y 12.000 empresas que se van a habilitar por día, de aquí al 10 de enero más o menos, en nómina electrónica. Entonces,
calculen ustedes en capacidad de plataformas, proveedores tecnológicos, equipos de trabajo, etc., 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 de las empresas que van a prestar ese servicio, hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Obviamente, en ese entonces la invitación era para empezar antes, no dejar todo para diciembre. Ya estamos en diciembre, ya todo quedó en diciembre. La recomendación es arranque de una vez. No esperen más. No esperen más porque, bueno, ya pues obviamente si la decisión es entrar en enero, entrar en febrero, por alguna razón y demás, pues bueno, ya la empresa sabe y ya les comentamos qué riesgos de pronto pueden tener, ¿cierto? Y si saben que corriendo esos riesgos igualmente deciden hacerlo, pues están en todo su derecho. Digamos que pues no hay ningún problema por eso. Pero yo sí los invito a que hagamos ese cálculo y hagamos esa consideración. ¿Cuántas empresas faltan por entrar en nómina electrónica en nuestro país? Realmente estamos cortos, muy cortos de tiempo. Bien, sí, señor. Dice la señora Claudia Londoño, ¿esta fecha es la transmisión? O sea, el 10 de diciembre de la nómina de noviembre. Sí. Y es la fecha tope. Porque recordemos que la norma nos dice que yo debo transmitir entre el 1 y el 10. Ahora, Roger, que muy amablemente hace un rato nos hacía la aclaración desde su entendimiento amplio del derecho y del derecho tributario, nos decía que son días hábiles. Eso podría darnos un respiro más. Podría darnos un respiro más para que no sean 10 días calendarios, sino hábiles. Pero, en cualquier caso, si es la fecha máxima en la que tú ya debes haber transmitido la nómina del mes anterior. Pensemos en una empresa que tenga 15 empleados, es decir, que esté en el rango entre 11 y 100, tendría hasta el 10º día del mes de diciembre para transmitir la información del mes de noviembre. Bien, sí, señor. Dice la señora Liliana, si soy independiente, como realizo aportes para fiscales, ¿debo realizar nómina electrónica? Ahí, de mi parte, considero que sí, ya que ella pues seguramente se debe estar reduciendo estos costos y gastos en su renta como independiente, pero me gustaría escuchar el concepto de Roger. No sé, Roger, ¿qué puedo opinar de este caso? Por supuesto, si me lo puedes volver a repetir, Carmenza, te agradezco. Claro que sí. Si soy independiente, como realizo aportes para fiscales, ¿debo realizar nómina electrónica? Depende. ¿En qué sentido? Cuando yo soy un trabajador independiente, llamamos independiente toda persona que trabaja a título propio y yo pretendo tener costos y deducciones por pago de nómina, tengo que reportar nómina electrónica. Hace poco veía por ahí una pregunta que nos decía, si yo tengo empleada doméstica, pero es no deducible, pues no tienes por qué hacer nómina electrónica. Es que quiero que partamos como para que tengamos un poco el entendimiento. Cuando uno compra un bien o un servicio, ya tenemos mentalizado que el documento soporte es la factura electrónica. Acá pasa lo mismo con la nómina. Cuando yo quiero soportar un pago de carácter laboral, el soporte idóneo es el reporte de nómina electrónica. Entonces, yo como independiente voy a reportar costos y gastos. Ejemplo, yo soy un médico que tiene una secretaria o soy un contador que tiene un auxiliar contable y yo le pago su salario más todas sus prestaciones. Si yo quiero que ese gasto me sea deducible, tengo que hacer nómina electrónica. De acuerdo totalmente. Si esos gastos son deducibles y cumplen con un principio que se llama el de causalidad, es decir, que me aporte en mi actividad económica, debe manejar la nómina electrónica. Bien, dice la señora Sonia Suta, una persona natural tiene 2 personas como empleadas domésticas, pero no utiliza este gasto en su declaración de renta. ¿Estaría obligado a tener nómina electrónica? Creo que la pregunta que nos comentaba Roger hace un momento, ella no Bien. estaría obligada a hacerlo por cuanto no se deduce esos costos y gastos en renta. Sin embargo, viene algo interesante, yo no sé, a mí me gustaría preguntarle a Roger, ¿cómo ve la posibilidad? Porque claro, ella como está reportando en un GPP, de un requerimiento de consulta de la DIAN. ¿Lo ve probable? Yo lo veo improbable de que llegue a suceder cuando yo no me quiero tomar el gasto. Entonces lo veo improbable. Ah, ok, perfecto. Bien, dice el señor Andrés Romero, si un trabajador sale a vacaciones en el mes de noviembre y coge días de diciembre,
el reporte en la nómina electrónica, aunque el trabajador recibió todo en noviembre, se debe fraccionar en el mes de noviembre lo que es de noviembre y el resto para el mes de diciembre? Ahí la invitación que yo haría sería, primero, a considerar cómo lo haría yo en la nómina tradicional. ¿Sí? Recordemos que en la nómina electrónica lo que está cambiando principalmente es la manera como yo estoy transmitiendo la información. Ya no debo esperar yo el año para enviarles mi renta, sino que la transmito mes a mes. Ahora, a partir de ahí, consideremos lo que es el documento de soporte de pago de la nómina electrónica. Y es ese documento que nos debe condensar todos los devengos y deducciones que tiene el empleado en el mes, ¿cierto? Entonces, más allá de qué periodo de vacaciones tomó la persona, yo lo que debo considerar es qué se le pagó y qué se le dedujo dentro de ese mes para de esa manera reportarlo en la nómina electrónica. Adicional a eso, y como un complemento, resulta que si yo tengo una novedad de un empleado que cambia de cargo, que cambia de salario, que de pronto tengo una novedad respecto de un mes anterior de algo que pasó, en la nómina electrónica se pueden reportar novedades. Hay la posibilidad de reportar novedades de otros documentos que se han generado. Entonces, no sé si, de pronto para este caso no, pero para otros casos es posible que nos pueda aplicar el concepto de la novedad, que se puede reportar en la nómina electrónica. Si quieres, Juan, te apoyo un poco acá. La pregunta que nos hace la persona de las vacaciones. Recuerda que la resolución es muy clara cuando te dice pago abono en cuenta. ¿Qué está pasando acá? Que usted ya le pagó todas las vacaciones. Entonces, todo el reporte de las vacaciones, indiferentemente que se tome el 10 de diciembre, que ha reportado en noviembre. Y como tú lo mencionabas, simplemente, ¿cómo usted hacía la nómina antes, la tradicional? Que sigue siendo igual. Es que aquí no se ha cambiado el derecho laboral. El código sustantivo laboral sigue igual, lo único que cambió es la forma de enviar el reporte a la DIAN. Es el famoso Excel que usted hace, ahorita lo cojo y se lo envío a la DIAN en un parámetro que él me pide. Eso es todo. Entonces, en ese sentido, usted cuando le pagó las vacaciones, yo se los pagué en noviembre. Entonces, en noviembre es que usted va a reportar, a pesar que se tomó días de diciembre, a pesar de que las vacaciones fueron hasta siquiera hasta el otro año siguiente. Entonces, todo queda reportado en noviembre. Perfecto. Bien, muchas gracias. Dice él también, si el rodamiento que se le da a un trabajador por utilizar su vehículo personal para realizar actividades de la empresa, ¿se le deben obligatoriamente pagar por nómina? Bueno, aquí vienen dos conceptos. El primero es si se le debería pagar por nómina y el otro es si se le debe reportar en la nómina electrónica. El reporte de la nómina electrónica, recordemos, tiene la posibilidad de incluir todos los devengos que esa persona tiene en el mes, tanto de pagos salariales como de pagos no salariales, ¿cierto? Entonces, entrando desde ahí, si ese rodamiento para mí constituye un deducible, yo lo debo incluir en la nómina electrónica. Si ese rodamiento para mí no constituye un deducible porque es un acuerdo que tenemos por lo que sea, y yo eso no me lo llevo a deducibles, pues seguramente no. Pero lo más lógico es que yo lo incluya en la nómina electrónica para que a mí me sirva como un costo-gasto deducible en mis declaraciones. No sé de pronto, Roger, si tenga alguna otra consideración con ese tema. No, acá simplemente, Juan, para agregarte que a veces se tiende a confundir. Una cosa es pago salarial y otra cosa pago laboral. Eso, cuando usted le paga un auxilio a un trabajador, es un pago laboral, que no es salarial, es diferente. Y en este caso, recordemos, la nómina electrónica es para pagos laborales. En ningún momento hizo pagos salariales, porque si fuera así, solo es reportar el salario. Así usted entonces, en este caso, está en la obligación, cuando tiene esos famosos auxilios de transporte, alimentación, tiene la obligación de reportarlos en la nómina electrónica. Ok. Bien, gracias. Dice la señora Miriam Sánchez. Si tengo nómina que pago el 25 de cada mes, el reporte de documentos soporte pago de nómina electrónica, ¿lo puedo realizar en el mismo mes o se debe esperar al mes siguiente? Generalmente se debe esperar al mes siguiente. Se debe esperar al mes siguiente para hacer el reporte entre el primero y el 10º día del mes siguiente. Digamos que entonces es como está determinado en este caso la resolución. Bien, sí, señor. Y dice el señor Edwin Sandoval, si se es facturador electrónico, ¿debo iniciar a transmitir la nómina electrónica aunque no desee llevar esos pagos como deducibles de renta? Bueno, digamos que sería para la DIAN
extraño que siendo yo facturador electrónico y teniendo empleados a mi cargo, porque seguramente los estoy reportando, pago para fiscales, yo le pago a mis empleados como se corresponde y demás, que no me haga yo esas deducciones. Yo tal vez no estaría obligado si no es que no me los quiero deducir en renta, ¿sí? Lo que no puede pasar es que de pronto yo no desee hacer la nómina electrónica y el próximo año, cuando el contador me pida la información, yo le pase los salarios de los empleados, ¿sí? Ahí, en ese caso yo tendría, digamos, me parece que sería bueno ver un poquito más a fondo, en detalle, obviamente de pronto no en ese momento, pero sí ya verlo más en detalle posteriormente, la casuística que ellos tienen, porque de pronto también puede ser que sean empleados que estén por prestación de servicios. Recuerden que esos costos y gastos de prestación de servicios se reconocen de una manera diferente a la nómina electrónica y van por el documento de soporte en compras, están obligados a facturar, ¿sí? Entonces, digamos que sí, para ser más conciso, si yo no lo quiero hacer, no estaría obligado, ¿sí? No estaría obligado. Ahora, el tema es, ¿yo por qué no quisiera deducirme costos y gastos en mi declaración de renta? Que sería lo más lógico. Si yo le estoy pagando a un empleado, pues lo más lógico es que yo me quiera llevar ese costo-gasto para pagar menos impuestos el próximo año de renta. Como decía Roger, repartir mejor las cargas con nuestro socio ideal. Bien, sí, señor. Dice la señora Alejandra Ramírez, una persona natural que factura electrónicamente porque es miembro de junta directiva solo tiene empleados del servicio doméstico. No se descuenta estos gastos, debe hacer nómina electrónica y documento soporte en adquisición. En este caso no, o sea, no está obligada a hacerlo. No está obligada a hacerlo. Si desea hacerlo, eso sí lo puede hacer porque es facturador electrónico, pero no está obligada a hacerlo, ¿sí? Por cuanto, digamos que aquí difiere de la pregunta anterior, no es porque la persona no quiere hacerlo, sino porque definitivamente no lo utiliza porque no cumple con el principio de causalidad, ¿cierto? Entonces, si la persona por no cumplir con ese principio de causalidad, es decir, que esa persona no le aporta a su actividad económica, pues no se lo deduce en renta. Y de esa manera tampoco está obligado a hacer nómina electrónica. Ahí reitero, no está obligado a hacerlo. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Bien, acá hay una consulta, dice, entidades sin ánimo de lucro clasificados en RT, ¿no estarían obligados a implementar nómina electrónica? Yo lo veo por el lado que no estarían obligados a implementar nómina electrónica siempre y cuando ellos no manejen deducibles de costos y gastos de renta de los pagos que hacen a sus empleados, ¿sí? De esa manera lo veo yo, que sería en ese caso en el cual no estarían ellos requeridos a hacer la nómina electrónica. No sé si de pronto Roger tenga alguna apreciación especial o complementaria. Acá hay que hacer una aclaración muy importante en nuestro sistema tributario. Resulta de que nosotros tenemos algo que se denomina el RST que te mencionaron, Carmen, son RCT, son régimen tributario especial. Hay algo que se llama régimen tributario especial y otro que se llama no obligados a declarar, o otros que llaman obligados a declarar ingresos y patrimonio. Ese tipo de contribuyentes significa entonces de que unos se les da un tratamiento especial y a otros se les deja de lado de la obligación de cumplir cargas fiscales. Los que no están obligados a declarar, ejemplo, alcaldías, municipios, superintendencia, la Cruz Roja, ellos o estos no van a estar obligados a implementar factura electrónica porque no es necesario, ya que para ellos es indiferente ese tema. Y por otra parte tenemos los obligados a declarar ingresos y patrimonio. Ahí podemos encontrar iglesias, podemos encontrar asociaciones y este tipo de entidades es indiferente también, no tienen por qué implementar nómina electrónica. Ahora, las entidades sin ánimo de lucro, llámese fundaciones, llámese corporaciones, manejan un sistema de tributación como su nombre lo indica especial y ellos manejan una teoría que se llama egresos procedentes. Y los egresos procedentes deben de cumplir los mismos requisitos como si fuera un costo de una deducción. Simplemente se llama diferente. Entonces,
obligatoriamente tienen que soportar nómina electrónica. Si no lo hacen, ese gasto se vuelve un ingreso y sí tributaría. Entonces, conclusión, entidades sin ánimo de lucro, artículo 19, fundaciones, corporaciones, cooperativas, tienen que realizar la implementación de la nómina electrónica. Muchas Bien, gracias. doctor, muchas gracias. Bueno, dice Alexandra Daza, sí, soy persona natural responsable de renta, pero mis ingresos no superan para obligarme a facturar electrónicamente. ¿Tendría que hacer nómina electrónica? Declarante de renta, pero sus ingresos no le dan para hacer facturador electrónico. Entonces, en ese caso, Alexandra entraría dentro del calendario que va para mayo, porque ya tiene empleados, los debe reportar en nómina electrónica, pero no está obligada a facturar electrónicamente. ¿Listo? Bien, sí, señor. Y te hago la última, dice el señor David Moreno. 1. ¿La DIAN finalmente no generó software gratuito de nómina electrónica? ¿No estaría incumpliendo lo estipulado en el DUR 1625? Decreto único reglamentario 1625. Bueno, aquí me devuelvo a la información que les brindaba con anterioridad cuando hablábamos de los mecanismos donde se va a poder transmitir la nómina electrónica. En este momento, diciembre 3 del 2021, no hay una plataforma de nómina electrónica. Sí hay una intención de la entidad fiscal por tenerla. Lo último que han comentado es que están trabajando en ello, ya llevan un tiempo trabajando en ello. Hay que tener en cuenta que construir una plataforma de nómina electrónica no es nada sencillo. Es un tema que es muy, muy complejo. Por cuanto las variables no son las mismas de la facturación electrónica. Es que no se trata de generar unos campos, ¿cierto? Que yo reporto para poder subir a la entidad fiscal. La nómina electrónica tiene muchísimas variables. El proceso como tal de nómina en Colombia tiene muchas variables. Entonces, muy seguramente de la mano de esto, la entidad fiscal sí está trabajando para tener una solución que seguramente va a ser la única gratuita en el país, porque pues por temas de marketing hemos visto una cantidad de soluciones que dicen ser gratuitas a nivel nacional, pero realmente la única que va a ser gratuita es la de la DIAN, ¿sí? ¿Que cuándo va a estar? No tenemos fecha todavía, porque no hay un pronunciamiento oficial, un oficio, un comunicado que nos permita dilucidar cuándo se va a tener ya oficialmente esa plataforma. Se va a tener, claro, por supuesto, y seguramente cumpliendo con la normatividad que el consultante nos manifiesta. El tema va a ser cuándo. El tema va a ser cuándo. Pero que va a haber, seguramente sí. Seguramente la va a haber. El tema va a ser cuándo. Bien. Dice, en caso de la empresa ser del grupo 4 y no reportar nómina en enero de diciembre, únicamente no sería deducible lo del mes de diciembre, ¿verdad? Sí, sería el riesgo que correría, no manejar deducible del mes de diciembre. Es correcto. Ahí obviamente pues estamos hablando de que generalmente son empresas pequeñas. ¿Sí? Empresas pequeñas donde cualquier deducible en renta para el próximo año pues obviamente les va a pesar. ¿Cierto? Pero en efecto sería solamente del mes de diciembre, ya que se entiende que el calendario con anterioridad no los cobijaba y ellos podían reportar nómina de manera tradicional. Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, y doctor Roger, Ujú. bien. Sí, Carmenza. Bueno, sí, señor, muchas gracias. No sé si haya alguna otra consulta tributaria y el doctor nos acompaña hasta este momento y ya Juan Carlos termina con la parte operativa. Perfecto. No sé si tengo acá, hay algo que envían, dicen, ¿cuál es la fecha de vencimiento o fecha límite para el envío de las notas de ajuste? Después de esta fecha no se puede enviar ninguna corrección a la DIAN. Tengo un caso, un trabajador se ausenta después del 23 de octubre. Se paga nómina solo por 23 días trabajados. El 23 de noviembre entrega incapacidad médica con retroactividad desde el 25 de octubre a la fecha. Por tal razón, hago nota de ajuste para pagar el excedente de octubre reconociéndole la incapacidad. Pero la nota de ajuste se envió el 23 de noviembre, pero no ha podido ser transmitida. Hay una empresa de software que me dice que no se puede dar
por la fecha de límite excedida. No Ay, sé perdón. si... Pensé que Roger nos iba a comentar algo. Bueno, desde el punto de vista operativo, no conozco impedimento por el cual no pudiera generarse una nota de ajuste sobre un documento anterior. Es como si yo dijera que una factura electrónica no se puede eliminar porque ya pasó cierto tiempo desde el cual fue emitida, ¿cierto? Ya más allá de allí, obviamente va a ser importante conocer, tenemos un buen detalle del caso, pero poder ver ellos qué tipo de error les está arrojando, por ejemplo, para el procesamiento de ese documento y poder entender un poquito mejor cuál es el impedimento que le está generando el poder generar la nota de ajuste. Pero desde lo que yo entiendo, muy humildemente, no debería generarle error para poder generar la nota de ajuste siempre que esté mencionando el CUNE del documento soporte al cual está afectando. Entonces, Sí, efectivamente, Juan, para complementar ahí la respuesta, el anexo técnico en ningún momento contempla una fecha límite, es más, no tendría por qué hacerlo porque pues sería una práctica ilógica, es como tú bien colocaste en analogía la factura electrónica, yo emito una factura hoy, le puedo hacer una nota a crédito si quiere al año, obviamente pues todo dentro de la razonabilidad, no es que hacer una nota de ajuste a los 5 años, ni me faltaba, pero efectivamente se puede realizar en cualquier momento una vez transmitida la nómina electrónica, cualquier momento y a cualquier tercero. de acuerdo. Si ya le presento un error técnico, pues aquí la consulta sí va a ser que lo valide con el equipo de tecnología o con sus asesores respectivos. Yo ya con esto, con permiso Juan, ha sido todo un placer, Carmenza, y para todos los Doctor. demás usuarios. Claro que sí. Roger, Muchas gracias, doctor. Gracias por el acompañamiento. un Bendiciones. gusto. Muchas gracias y hasta luego. Bien, muchas gracias. Vale, entonces Bueno, Carmen, ¿te parece entonces si continuamos. terminamos Sí, la señor. parte de proceso de habilitación, Dian? Finalizamos con las preguntas que nos queden hacia el final y con eso vamos dando por cerrado la Bien, de sesión. acuerdo. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo me habilito en el micrositio de la DIAN? ¿Cierto? Para empezar a hacer la nómina electrónica. Entonces yo entro por el micrositio de la DIAN, habilitación, ¿cierto? Allí entro como empresa, como persona y me voy a la parte de participantes, que está a mano izquierda en la pantalla. En participantes debo irme a otros documentos electrónicos, ¿cierto? E ingreso por nómina electrónica y nómina de ajuste, ¿sí? A partir de ahí voy a la parte de emisor. Recuerden que nos van a aparecer dos opciones, emisor y proveedor de servicios tecnológicos. El proveedor de servicios tecnológicos es si yo tengo una solución que quiero avalar ante la DIAN para poder prestar el servicio de la nómina electrónica a terceros. Entonces, generalmente entraremos por emisión o por emisor. Una vez allí, configuramos el modo de operación, que es donde les digo que aparecen las dos opciones, el de software propio y el de software de un proveedor tecnológico en este momento. Y validamos nuestros datos y nos vamos a configurar los modos de operación. ¿Sí? O sea, como a decirle a la DIAN, sí señor, quiero configurar los modos de operación. Una vez allí, ya nos vamos a seleccionar el proveedor con el cual deseamos trabajar, ¿cierto? Entonces, vamos, si elegí proveedor tecnológico, me voy a la casilla proveedor tecnológico, selecciono el proveedor del catálogo y a partir de ahí generalmente él me trae el software que está asociado a ese proveedor tecnológico y simplemente le doy a adicionar, ¿sí? Desde ese punto de vista no es absolutamente nada más, no es nada complejo. Ya él allí me lleva a la parte donde me entrega el set de pruebas, que es un código que yo debo llevarme a mi plataforma de nómina electrónica para desde allí procesar las pruebas correspondientes de las que hablamos hace un rato. Una vez terminado eso, como buena práctica, podemos volver al tablero de la DIAN, constatar que nuestras pruebas se procesaron exitosamente y él de cualquier manera pues nos va a dar a nosotros esa notificación cuando ya el proceso se ha terminado con éxito, para saber que ya estamos listos para empezar a procesar la nómina electrónica y avalado o habilitado por la DIAN. ¿Bien? Es un proceso que, como ustedes ven, es muy sencillo, por eso lo quise abordar de una manera muy rápida y muy concisa. Ya a partir de allí viene pues la sesión de las preguntas y respuestas que nos puedan quedar. Seguramente, generalmente pasa
que en redes sociales lo que yo estoy diciendo en este momento en transmisión toma unos 20, 30 segunditos más. Entonces, pues también como para tener ese tiempo en consideración en lo que va a ser la transmisión a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube de Accounter, ¿cierto? Mientras tanto, pues vamos mirando qué preguntas tenemos. No sé, Carmenza, si tengamos más consultas a las que ya resolvimos con anterioridad. Bien, muchas gracias, sí, señor. Pues dice la señora Claudia Sánchez, la empresa paga una póliza exequial, la cual es 50% la empresa y 50% el empleado. ¿Este valor se descuenta de la nómina? ¿Se maneja como préstamo o cómo se debe manejar en la nómina electrónica? Lo primero que yo preguntaría es, ¿cómo lo vienes manejando hasta el momento? Si tú lo manejas como un préstamo, yo lo veo más bien como una compensación por pago a terceros, ¿sí? Ahora, puede ser que del 50% que estén deduciendo, sí sea una especie de préstamo que hace la empresa. En ese caso se va a tener que reconocer en los deducibles, pero yo me focalicé más en la otra parte, en la parte del beneficio que le da la empresa al trabajador para la parte de los devengos. Entonces, sí, digamos que tanto el devengo como el deducible deben registrarse en la nómina electrónica. Dice ella como préstamo. ¿Ok? Si es un préstamo que yo le hago a un empleado cualquiera que sea de préstamo de los de una libranza o un préstamo directo de la empresa, yo lo manejo dentro de la parte de los deducibles en la nómina electrónica. Porque lo que me está indicando eso es que el neto a pagar, es decir, el neto que recibe la persona, está asociado a la realidad. Porque ya está contemplando los devengos menos los deducibles generales que tiene la persona en la nómina. Bien, sí, señor. Dice, ¿configuro el préstamo al momento de causar la factura? Al momento que tú estás haciendo la deducción. ¿Sí? Más allá si te coincide en el periodo que en el momento cuando estás causando la factura, es en el momento en el que estás reconociendo el pago y que de la misma manera estás haciendo la deducción. Ese es el momento en el que lo debes reconocer. Recuerda que el documento soporte de pago de la nómina electrónica lo que me reconoce son los devengos y las deducciones que yo hago en el periodo determinado. ¿Cuándo se reconoce? Bien. Los pagos que se hagan para viáticos que sean ocasionales y que el empleado los legaliza con factura de proveedor de alojamiento o transporte, ¿se debe incluir en la nómina electrónica? Se puede y se debería incluir en la nómina electrónica. Ahí hay dos conceptos de viáticos, unos que son salariales y unos que no son salariales. Entonces, si yo a mi empleado le estoy dando un anticipo y él me lo está legalizando, lo mejor sería que yo incluyera dentro de la nómina electrónica como un pago no salarial esos viáticos que se asumieron, ¿cierto? De cualquier manera, como él me lo está sustentando con una factura, pues lo que va a hacer es que yo esa factura electrónica la va a tener como sustento de costo-gasto de lo que yo, del reconocimiento del bien o servicio que recibe la empresa. En Bien, misión sí. del empleado. Gracias. Y dice Alderi López, las bonificaciones que le pago a un empleado que no se hace con el pago de la nómina, ¿las debo reportar? Yo pensaría que es lo más lógico. Si yo estoy pagándole unas bonificaciones al empleado por un desempeño laboral, hablemos de un agente comercial, por ejemplo, o de un ejecutivo comercial. Lo más lógico sería que yo esas bonificaciones las incluyera dentro del documento de soporte de pago de la nómina. Primero, porque es un devengo de la persona, y segundo, porque eso nos llevaría a que esas bonificaciones sean parte de mis deducibles de costos y gastos, porque se están dando dentro del cumplimiento de la tarea laboral que se le encomienda al trabajador. Bien, sí, señor. Bueno, ya no tenemos más consultas. Juan Carlos, muchísimas gracias. No sé si aquí hay algunas personas interesadas en información de nómina electrónica de factura, si deseas dejarles, por favor, información. Claro que sí, con todo el gusto les dejo aquí nuestra última lámina de información. Aquí sí escanean el código QR que ven en pantalla, los va a llevar a la página de la compañía. Hoy estamos de día sin IVA, entonces tenemos un beneficio, pueden preguntar por el beneficio del día sin IVA. En la página van a encontrar cuando ustedes entran dos botones, uno a mano derecha y una a mano izquierda, uno es de WhatsApp y el otro es de Messenger de Facebook. Ahí pueden recibir
atención por parte de un ejecutivo que les va a brindar toda la información. Hay planes para todo tipo de empresas. Tenemos planes de software para empresas que son más grandecitas, más estructuradas, que llevan todo su proceso de la nómina dentro a manera de software. Y hay planes también para pequeños empresarios que tienen desde un empleado en adelante. Entonces ahí pueden solicitar la información. Pueden, como les digo, escanear el código y él los va a llevar a la página. O también les voy a dejar ya aquí unos puntos de atención, ¿cierto? Para que de pronto no logra escanear en este momento el código. Nos pueden escribir a los correos clientescolombia@facturo.com.co o comunicarse a nivel nacional con el 305-940-6600, el 495-4044, que son los números que están en pantalla. Incluso les voy a dejar otro, que es el 319-427-8122. También es posible establecer comunicación vía llamada, vía WhatsApp, y pues traten de aprovechar el beneficio del día de hoy, día sin IVA, que es el último día sin IVA del año. Muy bien, sí, señor. Te confirmo, 319-427-8122. Correcto, así es. Bueno, O los números perfecto. y correo electrónico que están en pantallas, cualquiera de esos canales de atención está disponible para su atención. La página web también se encuentra allí. La pueden ustedes, pueden ingresar también a la página web. Y pues nada, las personas que deseen vincularse con todo el gusto, nosotros ya hemos apoyado más de 200 contribuyentes que han realizado este proceso de manera exitosa ante DIAN. Y pues estamos preparados para poderles apoyar en todo lo que viene. Mes de diciembre vamos de largo, porque pues diciembre va a ser un mes bien pesado para este tema. Entonces pues ahí con todo el gusto les estaremos apoyando. Bien, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos nuevamente, por la información. Yo también les recuerdo que nos encontramos en el día sin IVA. Tuvimos 3 días y pues culminan el día de hoy en Accounter. Tenemos el 19% de descuento en toda nuestra tienda. Entonces, para que también se comuniquen a nuestro PBX y puedan recibir toda la información de nuestros beneficios. Recuerden que tenemos los Accounter Te Responde, que son consultas en vivo a nuestros expertos tributarios laborales y de NIF. Es un servicio que no tiene un costo adicional, es solamente para afiliados. También les recuerdo nuestros eventos gratuitos para afiliados y de vez en cuando sacamos también algún gratuito como hoy para nuestras redes sociales. Pero siempre mantenemos en programación, tenemos 4 o 5 eventos gratuitos en el mes. Para afiliados, nuestros Accounter Te Responde, son muy valorados. Recuerden que son consultas en vivo con nuestros expertos y toda la programación que tenemos ya inclusive para el año siguiente la encuentran en nuestra página para que aprovechen ese 19% de descuento y también pues los descuentos que nos ofreció Juan Carlos de Factura. Bueno, muchísimas gracias para todos, gracias a las personas que nos acompañaron en sala, las personas que se inscribieron. Les dejé el link para poder descargar el material, en un momento lo comparto en el Facebook. Y gracias nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias. No, Carmen, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Siempre muy constructivo poder trabajar con Accounter. Había una última pregunta que nos habían hecho, no me quiero ir sin responderla, y es si sabemos si el próximo día va a haber días sin si el próximo año, perdón, va a haber días sin IVA. Yo lo que te diría es que es lo más probable, que haya días sin IVA el próximo año. Obviamente, sabemos que esto es un tema que se mueve el próximo año en Colombia va a ser bastante particular por el tema político, pero pensaría yo que sí, que debe haber. Ya a partir de ahí, pues bueno, agradecer a Carmenza inmensamente por el apoyo, agradecer a Roger que nos acompañó, pues que tuvo que ser un poquito antes cumpliendo con el horario, y agradecer a todas las personas que nos acompañaron, tanto en la sesión en Zoom como en las redes sociales de Accounter. De verdad que un placer poder estar con ustedes nuevamente. Ya seguramente nos veremos el próximo año. Desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz año para todos y que estén muy bien. Bien, igualmente, una feliz Navidad, un feliz año para ti. Nos vemos entonces también en el evento que tenemos programado para el año siguiente.
que es documento, soporte electrónico, manejo y operatividad. Aquí nos va a acompañar nuestro especialista tributario Diego Sánchez. Muy bien. Claro que sí, que estén muy bien y un feliz día para todos. Feliz día, gracias y bendiciones para todos.